¿Qué tal? Buenas noches con todos. Es una sesión más de este diplomado al que me han invitado para darles algunos alcances como parte de mi experiencia, como parte de la mente de abogado penalista, como parte de haber sido tantos años parte del Ministerio Público. Así que espero poder aportarles un poco a su visión, conforme se hizo también en la sesión pasada. El enfoque va a ser el mismo. Yo voy a ir explicando lo que se me ha, en lo que se me ha confiado. El tema que se me ha confiado es organización y manejo de la carga procesal. En otras palabras, manejo del despacho fiscal. ¿Correcto? Así que está muy ligado a lo que hemos hecho, pero vamos a ir ya ahondando en temas un poquito más procesales y por ello voy a proceder a compartir las diapositivas. Permítanme, a ver, son un montón, pero he tratado de aunarlas ahí. A ver, un minuto que compartimos las diapositivas. A ver, aquí está. ¿Sí se logra visualizar? Sí, ¿no? Ahora sí. Sí, doctora, así se visualiza. Ahora sí, creo que ahora está mejor. Perfecto. Bien, manejo del despacho fiscal. Se me ha encomendado hablar de cómo organizar el despacho y sobre todo, porque se me ha hecho hincapié en ello, cómo controlar la carga procesal. Yo les había adelantado algo la sesión pasada y les había dicho que era sumamente complicado partir del reparto de la carga, ¿no? Y para ello hay que tener claro nuestras funciones. Nuestras funciones tienen que ser clarísimas. Si nosotros no sabemos qué es lo que nos compete, entonces no vamos a saber cómo organizarnos, cómo realizarlo bien y cómo ser eficientes para un despacho fiscal. Entonces yo les voy a dar la perspectiva de lo que yo tenía cuando era asistente, cuando era cesiguista, cuando era practicante, cuando era asistente y cuando era fiscal, para que vean cómo es que la empatía también apoya mucho en que todos aportemos un granito de arena para hacer del despacho fiscal un lugar bueno y agradable para trabajar. Yo tengo la oportunidad, y si cada que puedo lo digo siempre, para mí el despacho fiscal lo ha sido todo por muchos años y he tenido la gran suerte de tener como jefes a personas increíbles. Entonces, es parte de cómo nos vamos viendo, ¿no? Yo decía, qué lindo tener este jefe, yo quiero ser así cuando yo sea jefa. Entonces, las buenas acciones se replican. Bien, vamos a ver. Este modelo al que yo les había hecho ya mención, recuerdan, con su exposición de motivos, disposiciones generales, la organización del despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Penal, nos va a servir de base para todo, para tener claros, como les digo, nuestros motivos, nuestras funciones y una vez claras nuestras funciones, tener claro cómo realizarlas de mejor manera. Entonces, yo quiero recordar, por eso es que he pasado para que vean ustedes lo que hemos ido avanzando, quiero recordar que acá hay dos supuestos muy importantes, la línea de autoridad del fiscal líder del despacho, como el nivel de responsabilidad. Entonces me dirán, ¿y de qué me sirve a mí si yo soy un fiscal, ¿no? O como en su momento yo decía, yo era practicante o era sesigueísta y miraba que había asistentes que parecían fiscales, ¿no? Que lo hacían todo. O también veía fiscales que tenían asistentes que solamente tramitaban lo administrativo. Entonces, ¿qué conviene? Yo les hago esta pregunta a ustedes, ¿no? Si ustedes fueran jefes del despacho, ¿qué les conviene a ustedes? ¿Les conviene ser acaparar el trabajo y solo darle al asistente que te notifique que suba al sistema o me conviene un asistente proactivo, un asistente que me proyecte? Yo creo que la respuesta es clarísima, ¿no? Todos vamos a querer, como bien nos dice Kemi,
pues hay que saber delegar, porque necesitamos a alguien proactivo. Porque si yo me atareo con todo el trabajo, más la responsabilidad de supervisión, al final voy a terminar haciendo todo solo. Y la idea de ser jefe y de avanzar en el camino es que cada vez tienes más responsabilidad, pero menos carga del hacer inmediato. Con esto ya voy dando un indicio de cómo sería lo ideal de reparto. Y esto no es un tema subjetivo, aunque pareciera ser que termina siendo. Y yo les decía la vez pasada, ¿no? ¿Cómo se reparten las carpetas? ¿Cuántos fiscales somos? Ya, 3, 30, 10, 10, 10. Así funciona. Eso sí a mí. Yo les comento en experiencia personal, eso sí a mi fiscal provincial. Cuando yo era su asistente, porque primero fui los cargos de abajo empecé, y cuando me cambian de fiscalía con este nuevo jefe, él hace el reparto así. Decía, ya, yo han llegado 30 casos, por lo tanto es 10, 10, 10. Y yo lo miraba y le decía, doctor, ¿con quién voy a trabajar con usted? Ok, bien. Doctor, ¿por qué se está repartiendo igual, no? Porque mi anterior jefe, es que yo no voy a dar nombres, pero el anterior jefe con el que yo trabajaba, él no tenía carga más bien. O sea, él no se repartía carga, eran dos extremos opuestos. Él no se repartía y él le repartía a sus dos adjuntos por mitad. Pero había casos en los que, o sea, los dos respondían, eso era en el código de procedimientos, pero él manejaba todo, o sea, tenía el control de todo. Y cuando empieza el nuevo código, él se empieza a repartir, sí, pero en los casos difíciles de sus adjuntos, él iba a las audiencias. Y solo se repartía ciertos casos emblemáticos, ¿no? Entonces se repartía, pues, ponte 3, mientras los otros tenían 20, ¿no? Algo así. Pero él hacía, dirigía, o si veía que una adjunta estaba muy mal, muy lenta y solo tenía que ir a audiencias porque no proyectaba y tenía una buena asistente que lo tenía, esa asistente le proyectaba a la adjunta. Entonces me van a decir, oye, pero acá el reparto equitativo, ¿dónde quedó, no? Porque usted, profesora, nos dijo la clase pasada que el reparto tenía que ser equitativo, que tenía que ser organizado, justo. Bueno, entonces todos los fiscales, como bien dice Kemi, tienen que tener carga, pero en este caso él delegaba y armaba una especie de equipo en la que su despacho era uno de los que tenían más producción y particularmente yo en ese entonces era asistente, entonces él me hacía proyectar. Yo parecía fiscal, me iba hasta las diligencias, tomaba mis declaraciones, solo me faltaba ir a la audiencia. Yo feliz, claro, porque desde mi perspectiva, mientras más haga yo, más aprendo. Y cuando vaya a ser fiscal, es poco lo que yo voy a tener que aprender, ¿no? Que claro, el aprendizaje es a otro ritmo, les digo, pero ya tengo una base. O sea, a mí nadie me va a vender cuentos. Eso pasaba. Entonces, cuando me cambian de despacho, y yo empiezo a ser asistente de función fiscal y además asistente de coordinación de otro fiscal provincial, él hacía el reparto equitativo, ¿no? Entonces yo le decía, pero doctor, en mi anterior jefe no hacía eso porque él se repartía menos, porque tenía que revisar, porque dirigía y porque controlaba todo. En su caso, usted, y él me decía, bueno, lo que pasa es que hay que ser justos. Yo le decía, pero usted revisa. Sí, pero se van a quejar, yo creo que mejor lo dejamos ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo estábamos empezando con el nuevo código, teníamos un poco tiempo allí, yo no quise decirle más. Y como él tenía más carga, porque revisar demora, yo feliz me daba la carga a mí, yo proactiva proyectaba todo, ¿no? Entonces, el proyectar para mí era aprender, analizar, evaluar. Y yo estaba feliz, pero él no sentía esto hasta que yo me voy a trabajar a otro distrito fiscal, me convocan como asesora y él me llamaba y me decía, no puedo, no puedo, ¿por qué te has ido? No, pero doctor, ¿cómo es posible? Estoy atrasado, tengo rojos, nunca he tenido un atrasado en toda mi vida. Bueno, doctor, lo que pasa es que yo le he dejado proyectos. De esas 10 carpetas que están en rojo, yo ya le dejé en proyectos, están en la carpeta tal, con nombre tal, dice proyectos tal. ¡Ah! Lo máximo al día. Y me dijo, ¿sabes qué me he dado cuenta? Que yo estaba feliz y me repartí equitativamente porque tú me ayudabas, porque tú me proyectabas. Y claro, era porque yo era un asistente que proyectaba y aparte de notificar y hacer todo, yo proyectaba y era feliz haciéndolo. Entonces, cuando yo me voy, él siente este espacio de decir,
No puedo seguir repartiendo por igual. Entonces fui yo quien le decía, repártase usted menos, 5. Y así son 35. Ya, 7 póngase, ¿no? Y lo que queda entre los dos. Pero Fabiola, es mucho. 11, 11, 8, doctor. Sí, ¿no? Sí. O ya, si no quiere, ponga 10, 10, pero póngase pues los LQs, esos que nunca los vamos a identificar. Sí, bueno, tienes razón. Entonces, claro, y le decía, pero eso está mal, porque el provincial tiene que ver lo más difícil. Entonces, póngase lo menos, pero lo más difícil. Ya. Entonces, resulta, y esto es un tema de vida también, que con los años o al año me llama y me dice, necesito una fiscal. Vuelve. Pero doctor, yo estoy acá como asesora viendo casos interesantes. Y me dice, pero ¿no te gustaría trabajar conmigo? Sí, o sea, el despacho fiscal, que mira, bueno, yo vuelvo. Y cuando vuelvo como fiscal adjunta, porque me propone él y mis papeles, bueno, suben con todo el íter que yo les he contado, que llegan hasta Oref y el filtro y todo lo demás, bueno, después de meses me nombra. Y cuando lo hacen, yo entro a trabajar al despacho de mi ex jefe donde yo era asistente. Entonces, a mí me toca la carga de un adjunto, ya no la carga fiscal que tenía él. Y es entonces ahí donde yo decía, ¿por qué yo tengo más carga? ¿Por qué yo tengo más prisiones preventivas? ¿Por qué yo tengo más reos en cárcel? ¿Por qué yo tengo más audiencias? Ah, claro, porque te están repartiendo más. Y entonces ahí decía, pero no es justo. Claro, es que ya estaba del otro lado. Y luego decía, ¿y el otro adjunto cómo estará? Entonces, mira, y estábamos muy similar en carga, ¿no? Y él me decía, pero no, el doctor tiene que asumir los casos fuertes, ¿por qué nos da estos a nosotros? Entonces yo lo escuchaba y lo entendía, pero luego decía, pero si tú fuiste la que siendo asistente le dijiste, o sea, ¿con qué cara vas ahora y le dices, no, ahora ya no me conviene porque ahora soy fiscal, pues, ¿no? No, correcto, no. Entonces, eso es para que se den cuenta que a veces estando en un lado tenemos una visión y estando en otro lado tenemos otra. Pero para suerte de mi jefe, quien habla era consciente de lo mucho que lo apreciaba y de que la idea había sido mía en su momento y que había sido más años de asistente que empezaba siendo fiscal. Entonces no quise que el dicho, la vaca no se acuerda cuando fue ternera, se aplique en mí y decidí asumir. Entonces le decía, doctor, no hay problema, yo asumo. Y es más, yo venía de un distrito fiscal, venía de una fiscalía suprema especializada de ver casos emblemáticos, tomos de casos de 60, 70 tomos, quienes trabajan en una fiscalía especializada supraprovincial o en la suprema especializada saben a lo que me refiero. O sea, eran casos enormes donde los abogados te plantean tutelas, nulidades, situaciones muy interesantes de debatir. Claro, yo estaba en esos casos y luego iba a una fiscalía provincial como volvía como fiscal, pero claro, con un manejo distinto. Entonces, para mí los casos eran relativamente sencillos, porque el caso más difícil tenía 4 tomos y yo, eso para mí era el otro inexistente, ¿no? Entonces, era más rápida. Y a eso también quiero apuntar. ¿Cómo nos gustaría empezar? ¿No? Siempre me hacen la pregunta en los diplomados, qué me recomiendan? No sé si postular a una especializada, a una común, a una superior, porque a mí me han dicho que la superior es mejor. Sí, pero eres asistente, ¿no? Si te vas a una superior, sigues siendo asistente. En una superior aprendes la segunda instancia, aprendes qué errores no se cometen en la primera, pero si tú quieres manejar absolutamente todo y quieres hacer línea de carrera, siempre, siempre debes pasar por la primera instancia. Yo lo recomiendo. Al menos si no tienes, pues, si no te vas a postular directo para fiscal superior, tiene, o adjunto superior, tienes, desde mi perspectiva y mi experiencia, que empezar por la primera instancia. ¿Cómo especializada? Bueno, les cuento mi experiencia, ¿no? En cómo las carpetas son 20 folios, 50 folios, y así quieren 600 de 2, 3 tomos, pero en las especializadas son tomos de tomos de tomos de tomos, que no todo es importante, no todo es documento que va a ser utilizado, ¿no? Pero tienes que revisarlo. Y volumen es volumen. Y los casos son más complicados también, ¿no? Los abogados especializados te cobran más, tienen otro tipo de clientes. Imagínense, yo trabajo en lavado de activos, corrupción de funcionarios, o sea, te enfrentas a varios abogados, a varios imputados, a varios estudios. Analizas los escritos de cada uno de ellos, las nulidades, los otros, y eso, tienes que ser minuciosísimo. Distinto a aquel imputado que robó un teléfono celular o que hurtó uno en la esquina, que no tiene dinero porque se dedica a eso para sobrevivir. Distinto.
totalmente distinto. Entonces, él tiene un abogado de oficio y si es que con suerte consigue un abogado particular, a veces no le puede pagar mucho y no pueden presentar diversos recursos, ¿no? Entonces, es la idea y la diferencia de fiscalías comunes y especializadas. Entonces, ya eh, con esa introducción que yo les hago, es que yo me regresé a una común, ¿no? Estaba en una suprema, pero como yo empecé abajo, porque yo empecé abajo, yo fui practicante, fui cecilista, fui mesa de partes, cuando yo estuve en la suprema, yo me sentía bien por mi mejora profesional, pero seguía siendo la misma. Y tenía un jefe que fue mi maestro en la universidad y que yo lo quiero muchísimo, lo respeto y fue mi alma mater personificada. Él siempre me decía, porque él era supremo, yo lo había conocido siendo superior, y me decía, la cinta cambia, solo cambia el color de la cinta. La persona siempre va a ser la misma. Y yo miraba que él seguía siendo humilde, respetuoso, entonces dije, excelente, ¿no? Yo quiero seguir esos pasos. Entonces, cuando yo regreso a la común, no fue ay, estos casos, pero sí fue es más sencillo, puedo aportar a mi despacho, puedo aportar a mi jefe. Y ese es el otro punto que yo quiero destacar para compartirlo con ustedes. El manejo de un despacho no solo depende de números, de reparto o de que sea un buen líder o sea un buen jefe, como les estoy diciendo, o de que esté supervisando. También depende de las ganas que tengan las personas que integran ese despacho. Un liderazgo es importantísimo, pero las personas que trabajan con el líder tienen que saber responder también a la presión, también a los favores, ¿no? Mi jefe era un jefe de más de, por favor, apóyame con este caso. Doctor, por supuesto, yo lo llevo. Pero este carácter que de él tan dócil no era lo mismo conmigo, tal vez, ¿no? Porque había un grado de amistad, de consideración, pero con otro adjunto no. Y el otro adjunto le decía, ¿pero por qué yo? Pero usted es el provincial. O a veces le entregaba una investigación y decía, esto está muy complejo, se lo devuelvo. Entonces, ¿qué hacía mi jefe? Fabiola, ¿estás libre? Sí, ya estoy al día, ya saqué todo, pero estoy programando, impulsando. Hazte este más, pues. Te lo reasigno, ¿no? Las famosas reasignaciones. Entonces, y ahí llega la famosa frase del sector público, ¿no? El que trabaja bien tiene su premio, por supuesto, más trabajo. Entonces, en el momento nos va a dar mucha rabia. En el momento, les confieso, yo por más que quería mucho a mi jefe, pero al otro adjunto ya lo estaba mirando mal, ¿no? Por supuesto. Y esto también genera un quiebre en el despacho. Entonces, son varias situaciones, como ven, liderazgo, emociones, situaciones personales, subjetivas, pero muchas ganas de avanzar. Entonces, ¿qué era lo único que a mí me frenaba o por último no hacía que yo explote y diga, a ver, yo soy abogada y defiendo mis derechos, ¿no? Sí, en algún momento se lo dije y le dije, no te preocupes, la típica de, no te preocupes, si te parece difícil, para mí no, yo lo hago, ¿no? La frase sutil de, tú, ahí nomás. Entonces, esto parte de las ganas que tengamos de crecer también personalmente, ¿no? Yo decía, Fabiola, tienes más trabajo, pero estás aprendiendo más. Velo por ese lado. Y créanme, los casos pueden ser repetitivos en el mismo delito, muy similar a la forma, pero siempre tienen algo de particular y siempre te enseñan algo nuevo. Ahora, ojo, algunos me dirán, sí, pero yo veo lo mismo, lo mismo. Ah, cuando tú sientes que ya es rutinario y que ves lo mismo, es un tiempo de buscar algo distinto. Ojo, pero mientras tengas aprendizaje continuo, estás en el lugar adecuado. Entonces, para ello me entero porque veo que acá están comentando, por ejemplo, algunos de las especializadas o las comunes, ¿no? Sí, totalmente como dice que estar en una especializada te prepara para lo complejo. Vas a una común y te parece fácil, sí, pero si tú no has estado en una común y no sabes cómo hacer una diligencia del agrado, cómo tratar con las partes o cómo manejar ciertas diligencias que en la común lo ves más rápido, llegas a la especializada y te duermes o te declaran la nulidad de tus diligencias. O, y miren este ejemplo, ¿ah? En una común, yo fui fiscal y el primer día de fiscal, la semana ya turno, el primer día juicio oral, yo, pero juicio oral de qué yo nunca he hecho juicio oral, me quería morir, me quería morir. Sí, sí, juicio oral, ya, ¡plum! Me lanzaron al mar. Mi primer juicio oral, mi primera audiencia fue un juicio oral, ¿no? Cualquiera su primera audiencia, bueno, es una medida de proceso inmediato, ¿no? No, a mí me lanzaron al mar. Entonces, en la común todo da vuelta más rápido. ¿Por qué?
Y ahí vienen los plazos procesales. Ustedes son unos capos con plazos. Preliminar, 60, 120 días, ¿verdad? Puedo prorrogar o ampliar por 60 más. Y luego tengo etapa intermedia, que es rapidísima, acaba en una sesión porque el caso es simple, y luego tengo juicio oral de 3, 4 meses más, o sea, en un año yo manejé todo el proceso. Y hay casos que ya los encuentro en juicio, que los encuentro en etapa intermedia. Entonces, a mí se me planteó cada situación que hoy por hoy les diré, a mí esos años de fiscal en la común me sirvieron para plantear mis clases, para poner ejemplos, para escribir mis artículos, los casos de la común, no los casos de la especializada. Porque cuando estuve en una especializada, hubo un despacho en el que estuve 5 meses y no llevé ni un juicio oral. Estuve 5 meses ahí, no había, pues no convocaban, ese despacho no tenía ni una sentencia porque las investigaciones demoran. Entonces, ¿ahí qué te haces experto en investigar, diligencias especiales, técnicas especiales de investigación? Se aprende, sí, pero en cada uno vas a aprender distinto. Entonces, depende de lo que tú quieras. Si tú quieres manejar todo el proceso y tener una visión macro, vete a una común, porque vas a aprender todo. Pero si tú quieres ya hacerte especializado en algo o profundizar en algo, vete a la especializada que buscas. Pero el aprendizaje en general mayor yo lo siento en una común, así que yo aconsejo, si van a empezar, empiece en una común. Siempre en las comunes que son las despreciadas terminan siendo las más valiosas. En mi vida, por lo menos, las comunes me han aportado muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Acá tengo otra situación. Que el sistema de turno, recuérdenlo, es un sistema de turno permanente. Y esto es algo que también es distinto. Yo he hablado de cómo manejamos, cómo empatizamos con el equipo, cómo alineo mis aspiraciones personales, profesionales con las del equipo, ¿no? Porque eso es lo que yo trataba de hacer. Renegaba con el compañero que bueno, devolvía su carga, pero yo decía, bueno, es por mí, es por mí. En algún momento fue producción. Número uno, qué excelente. Entonces, sí hay cierta retribución. Ahora, no vas a esperar que venga el Estado con una felicitación y un cheque de felicitaciones. Eres un excelente funcionario. Eso no. Uno está en el Estado por vocación. Siempre lo voy a decir. No es un tema de agradecimiento específico, no es un tema de dinero, es un tema de vocación. Y eso es algo que ustedes tienen que tener muy claro, porque va a haber momentos en los que sientan que pueden ganar más dinero en otro lado, como se los dije la vez pasada, pero la vocación y la satisfacción de poder aportar a tu sistema de justicia no tiene precio. El sistema de turno sí te exige el doble. Si yo estoy diciendo que hay que ser empáticos, que hay que apoyar, que hay que ser proactivo, que hay que darlo todo por el equipo, bueno, en el sistema de turno hay que dar el triple, el cuádruple. Eso es terrible, porque ahí tú tienes que estar 24/7. Ahora, en el caso de los fiscales provinciales, es parte de ser jefe, suelen repartir cómo, ¿no? Por ejemplo, ahora mi mejor amiga es fiscal provincial de violencia y ella me dice, cuando yo era adjunta, éramos 3 fiscales y yo hacía 3 días a la semana, ¿no? La otra adjunta 3 y mi provincial uno. Y encima los lunes, que no hay muchos detenidos. Ahora que yo soy provincial voy a hacer lo mismo. Entonces yo me reía porque yo sé que mi amiga ama, pero recontra ama su trabajo y le digo, imposible, ya te quiero ver. Y en efecto, me dijo, me voy a dar lunes y martes, ¿cómo les voy a hacer eso? Y ya la veía yendo el sábado y el domingo para supervisar, ver cómo está todo, excelente, y ayudando, ingresando a las audiencias, si había más detenidos, ya apoyo en las diligencias. Y es que esa es la verdadera labor de un provincial. No es solo decir, ay, ya, ahora yo tengo el poder. No, yo también apoyo. Yo también me muevo, yo también verifico, yo también aporto al equipo, ¿no? El provincial no es una silla estática, no es un mío sí, es también un fiscal. Pero eso sí, y eso lo aprendí de mi jefe que repartía la carga, siempre en el turno, siempre tiene que haber un fiscal en despacho. Entonces es algo que yo lo aplico y siempre lo recomiendo. O sea, nada de que todos se van a diligencias, no, siempre se queda alguien. Eso por un lado, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema del turno son circunstancias que tienes que tomar decisiones y hacer diligencias de manera inmediata. Recuerden que el Ministerio Público solo tiene 48 horas. Antes era menos, ¿no? Antes era 24 y les diré que corríamos. Corríamos con todas las diligencias en una forma en la que a veces resultaba imposible. Yo decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo voy a acabar, no? Pero lo lográbamos. Y ahora con 48 horas veo que a veces a algunos fiscales se les pasa el plazo, ¿no? Entonces aquí ya no hay nada que hacer. 48 horas y tienes que tú organizarte para esas 48 horas con tus casos cuando sabes que tienen futuro.
ay, tiene que haber del equipo una disposición inmediata. Si sabes que el fiscal está en diligencias todo el día, pues tú tienes que ser el asistente que le proyecta el proyecto de prisión preventiva, así no te guste. Yo recuerdo este caso y les había comentado y recordaba mejor de este caso que no era yo la fiscal adjunta, yo recordaba el caso cuando era asistente. Este caso del chico que lo detuvieron porque tenía otras personas y encontraron un arma en el asiento del copiloto, ¿se acuerdan? No me acuerdo si era, ya no me acuerdo bien, porque he tenido tantos casos de tía, de tenencia ilegal de arma de fuego y municiones, que no me acuerdo si era en el asiento del copiloto o era en la guantera del coche, ya no me acuerdo, pero estaba en el carro. Entonces basta para la tenencia compartida. Paréntesis, y dicho sea de paso, artículo 279G modificado recientemente. Paréntesis, ¿no? ¿Qué les parece esta modificación? ¿Les parece dable? ¿Resulta la han leído? Ustedes tienen que estudiar todo el tiempo, por favor. El abogado que no lee las normas legales o el peruano y que solo ve en TikTok que ha modificado, es un abogado que está destinado al fracaso. Lean, por favor. Todos los días sale el peruano. Tómense su cafecito, tómense su helado, su vaso de agua en las mañanas leyendo su peruano, ¿no? Es muy importante las normas legales. Y en este caso, la modificatoria ha establecido un tema dogmático. La tenencia compartida ya la aplicábamos. Y en este caso que yo les conté, recuerdan, y la aplicamos antes de la modificatoria. Y justo yo les contaba antes de la modificatoria, ni para decir que me he inventado. Se les aplicaba tenencia compartida a todos y estaba listo. Pero aquí, por una extraña razón, policía solo detuvo a uno, dejó ir a los demás. Y yo como asistente decía, no, hay que dejarlo libre, él es el taxista, miren, es estudiante, ¿no? Y le decía, soy estudiante, era súper joven. Y yo decía como asistente, y yo, doctor, hay que darle libertad, hay que darle libertad. Y él me dijo, no, porque el fiscal del caso y yo somos del criterio que amerita una prisión preventiva. Pero es que es Fabiola, es tenencia ilegal de arma de fuego y municiones. En ese entonces, 4 años de pena privativa de libertad era suspendida hasta 4 años, pero 4 más 1 ya era efectiva, ahora son 5, ¿no? Eh, y claro, y todavía con la 1585 algunos delitos y algunos imputados de cierta edad pueden sostener incluso hasta 8 años. Pero en este caso, bueno, era complicadísimo. Y yo decía, no, no me resisto, yo no quiero, yo hago la disposición de libertad. Y mi jefe me dijo, creo que 7 de la noche, Fabiola, tienes que elaborar el requerimiento. ¿Qué? Sí, lo hemos decidido. Bueno, es líder. Bueno, él decide, él firma. ¿Qué me quedaba a mí? Asentir, lo hice, fui a la audiencia, estaba un poco triste por ello, porque finalmente somos humanos y al final del día, miren cómo es la vida, cuando yo retorno a ese despacho, porque ese fue el caso del que yo decía, no, 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 siendo asistente, me toca asistir al juicio oral en ese caso como fiscal adjunta. Fue un caso que lo tuve en mis manos cuando era asistente y que luego volvió a mí cuando era fiscal. Entonces, ¿qué me llega la citación a juicio oral? Yo me había olvidado del caso y me llega la citación a juicio oral. Y yo digo, wow, este caso, porque lo tuve que revisar. Me acordé y hablé con mi jefe y le digo, doctor, pero yo soy del otro criterio, recuerde. Y él me decía, no, no hay forma, o sea, ya lo decidimos. Tiene que ser tu caso. Pero doctor, por favor, no. El jefe soy yo. Ok. Fui al juicio oral y les diré que hice lo mínimo, o sea, cumplí, ¿no? Como cuando decimos, ya cumplí, ya, yo cumplí. Yo hice mis alegatos, hice mis preguntas. Igual, el delito de tenencia ilegal de arma de fuego y municiones es un delito muy fácil de acreditar, muy fácil. ¿Qué necesitas? La declaración del policía que diga cómo se dio la intervención, el acta donde se señale lo que te han encontrado, ya sea el acta de registro personal, bueno, primero el de intervención, luego el acta de registro personal y el acta de registro domiciliario. O puede ser de registro vehicular, ¿no? Dependiendo. En este caso era el acta de registro personal, vehicular, intervención, declaración testimonial del efectivo interviniente que suscribe el acta 1 o 2. Había un video y para el delito de tenencia aún sin video, con el acta, presunción de validez, son documentos públicos, declaración de un funcionario
Y solamente necesitas eso más la informe de su CAMEX porque el tipo penal que te dice eh, mm, que sin estar debidamente autorizado. Entonces, para eso tienes que acreditarlo con un documento que te diga que tú no tienes licencia para portar armas de fuego. ¿Quién te da esa información? Su CAMEX. O sea, tú solo necesitas eso, ¿no? El documento que acredite que tenías un arma y el documento que te diga que no tienes licencia para portarla. Ahora, la doctrina que dice que esta no puede ser un arma bamba, por así decirlo. Tiene que ser un arma de fuego válida, no de juguete ni falsa. Y tiene que ser arma operativa, porque si no, devienen a tipicidad. Entonces, ¿qué necesitas en adición a eso? El peritaje de operatividad del arma. Nada más, esas cosas son suficientes y es mínimo. No estoy hablando de un caso complicado, ¿lo ven? Entonces yo hice lo mío, hice mis alegatos, interrogué al policía, presenté mis actas y visualicemos un video que yo no lo había visto cuando era asistente y en el video sí se ve que le encuentran y el policía, o sea, dice, empieza a gritar y los demás corren, los demás escapan porque era solo un policía que pide apoyo y por eso es que detienen solo a él, el que se quedó en su carro, ¿no? Y cuando le preguntan, él nunca quiso delatar quiénes eran. Lo hizo después, llorando después de la sentencia condenatoria. Mal asesorado, el abogado también, muy malas preguntas, no sabía interrogar, se le objetaba, no se le entendía. Entonces también importa mucho la defensa. Al final, por quienes me preguntaron el caso la vez pasada en que quedó, bueno, lo condenaron, ¿no? Para bien del Ministerio Público y para la lamentable postura de la defensa. Lo condenaron, apelaron y confirmaron, porque como les digo, es un tipo penal muy fácil de acreditar y de ganar a nivel fiscal. Así que en esos casos evalúen muy bien. Si el arma está operativa y hay registro, yo no sé. Sí, yo no estaba de acuerdo, pero sigo siendo adjunta, ¿no? Y sigo estando bajo la dirección de un líder. Y este líder me dijo, tienes que hacerlo. Entonces yo me acuerdo que al final le decía es que más bien de todo lo que se actuaba, le decía, yo me voy convenciendo. O sea, ya ni siquiera cabe para mí un retiro de la acusación, porque estaba todo. Y en el video se mostraba que él sabía. Entonces, si tú sabes y yo voy por tenencia compartida, que es mi postura, pues tendría que responder. Lo que él pudo haber hecho es señalar y decir, el arma es de tal persona que estuvo en tal momento conmigo y estos son sus datos. Y esta persona poder decir, sí, solo es mía y él no sabía que yo la tenía, lo cual también resultaba poco creíble, ¿no? ¿Por qué? Porque esta persona sabía que estaba en un arma con su carro. Ahora él dice que no se percató, que no sabía, pero lo cierto es que había un arma en su vehículo. Y ahí es donde vamos con el dolo eventual y la culpa consciente, ¿no? Y son casitos así, interesantes a debatir. Estas son la pirámide. Si ustedes se dan cuenta, hoy Fiscalía de la Nación, ¿cuántos fiscales de la Nación hay? Solo hay uno. ¿Y cuántos fiscales supremos? Poquísimos, creo que ahorita son 7. Fiscales superiores ya un poco más y los provinciales que hay por montón. Entonces, esta pirámide es así en todas las instituciones, ¿no? Los altos mandos, los altos cargos siempre son menos que los menores rangos. En este caso, lo he puesto así porque además es importante que en el Ministerio Público tengamos en cuenta que hay muy pocas fiscalías supremas, pero mucho más provinciales. En el Poder Judicial es un poco distinto. Hay bastantes juzgados especializados, pero sí hay más, hay menos plazas para ser jueces de primera instancia y hay más plazas para ser fiscales de primera instancia. Pero a nivel de Suprema hay más plazas para jueces y hay menos plazas para fiscales. Es una cosa de la vida, de la compensación y bueno. eh, Pablo Sánchez ya no, lamentablemente, no digo lamentablemente porque independiente, no terminé de ver la entrevista. Para quienes no han visto noticias, su compañero o su compañera está haciendo referencia a la no ratificación del fiscal supremo, ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por la Junta Nacional de Justicia, algo que me parece muy lamentable. Yo no tengo amistad con el doctor Pablo Sánchez, ni soy cercana. Eh, Entiendo que como muchas personas ha cometido errores, pero creo que ningún escándalo de corrupción o similar y la no ratificación es triste y lamentable, ¿no? Porque afecta mucho la imagen, afecta tu jubilación. Él iba en 6 meses, junio de este mes se jubilaba, no quedaba nada.
de este año, diré. Entonces, si no te vas por la puerta grande, sino que te votan. Y eso también es un poquito, no se lo deseo a nadie, espero que no me pase jamás. Bueno, ese es el esquema que les había mostrado. Este ya no lo vamos a precisar y esto es, por favor, para que nunca lo olviden. Y aquí ya entramos a temas un poco más, como les decía, procesales. Y este nivel procesal es en parte de lo que significa cómo manejar nuestra carga. Bueno, es que también hay que saber gestionar. Por ejemplo, a nivel de fiscalías comunes es muy, muy común que te puedan enviar carpetas que no te competen porque ya hay fiscalías especializadas. Antes el fiscal lo tenía que saber todo. Era un fiscal que sabía, bueno, corrupción fue el primer subsistema, ¿no? Y a raíz de corrupción, bueno, ya habían fiscales especializados, pero antes el fiscal tenía que saber de drogas, tenía que saber de tránsito, tenía que saber de violencia, tenía que saber de aduanas, tenía que saber de lavado de activos, tenía que saber de crimen organizado, tenía que saber de eh, en propiedad intelectual. Entonces, tenía que saber de todo, ¿no? El fiscal era un superhéroe, un Superman, pero, o una, ¿no? Una Superwoman. Yo recuerdo en aquellos años, ay, me siento, cada vez que digo eso me siento muy mayor. Recuerdo que estábamos en la universidad con mis compañeras, hacíamos prácticas y hacer prácticas en una fiscalía era saberlo todo, ¿no? Entonces, era saber de todo un poco y aprendía sobre la marcha. Hoy por hoy existen fiscalías especializadas por montón. Hay todo tipo de especializados. Entonces, eh, en el Callao, por ejemplo, hay hasta aduanas. Imagínense, lavado de activos, aduanas, terrorismo, narcotráfico, violencia contra la mujer, tránsito, imagínense, tránsito, que los principios de oportunidad, los homicidios y lesiones culposas también. Eh, ¿Qué más hay? ¿Qué me estoy olvidando? Crimen organizado, corrupción de funcionarios, extinción de dominio. TIC, sí, TIC muy bien, Josué, dije narcotráfico mal, ¿no? Es fiscalías especializadas en tráfico ilícito de drogas. Entonces, como vemos, hay un montón de especializadas. Las especializadas, hoy por hoy, o sea, mientras tú más sepas de un tema, mejor. Hoy hay esta del ambiente, ciberdelincuencia. Nadie me dijo ciberdelincuencia, ¿ven? Entonces hay que saber cuándo me compete por competencia material o cuándo me compete por competencia territorial. Y eso es importante, por eso lo he colocado, ¿no? ¿Qué es la competencia? ¿Qué es la jurisdicción y la competencia? Ustedes ya eso lo saben y Davis Echandía es un procesalista de muchos años, de mucha data, y él señala que la jurisdicción es la función de administrar justicia emanada de la soberanía del Estado y ejercida por un órgano especial. Todos dicen que esta jurisdicción de administrar justicia, ¿quién la tiene? El Poder Judicial, no es el órgano que cumple esta función que es exclusiva del Poder Judicial. Entonces, ¿todos los jueces tenemos jurisdicción? Sí, todos los jueces tenemos jurisdicción, pero no todos los jueces somos competentes. Y lo mismo porque va de la mano con el Ministerio Público. Y aquí les muestro, ¿no? Que la jurisdicción y la competencia. Entonces, ¿y qué es la competencia? Es esta facultad que tienen los jueces, pero en determinados casos. Entonces es el todo y la parte, ¿no? Si queremos hacer una analogía. ¿Es un supuesto procesal? Sí, porque lo establece nuestra norma procesal. Entonces, la competencia no es un poder, sino un límite de poder. O sea, tú eres competente aquí, aquí ya no eres. Más allá, ya no puedes. Es un límite. Y eso me parece importante, porque el poder hay que limitarlo, ¿no? Y acá les hago un cuadro, ¿no? De lo que es la jurisdicción, un cuadro, un esquema de lo que es la jurisdicción, de lo que hay que entender por jurisdicción y de lo que hay que entender por competencia. Yo lo he puesto, puedes ponerlo como el todo parte o como el género especie. Y el Ministerio Público en este rol tiene un rol protagónico, porque a raíz del nuevo Código Procesal Penal es que el Ministerio Público es el titular de la acción penal. Recuerden que hay artículos que se han modificado, eso lo vamos a ver más adelante, los he puesto también, del nuevo código porque señala, ¿no? Y esto sigue siendo igual en el aspecto de que el titular de la acción penal es el Ministerio Público, que actuó de oficio, instancia de la víctima por acción popular o por noticia criminal, pero
que dirige la investigación, conduce, le hemos puesto acá, ¿no? Desde su inicio, ahora le han colocado, conduce la investigación jurídica, ¿no? Y que la PNP está obligada a cumplir, ahora ya le han quitado eso porque sentían, querían egos. Bueno, hay, hay un tema de controversia, ¿no? MP versus PNP. En realidad no funciona así, ¿eh? Yo tengo muy buenos amigos que hice en la policía, pero también parte de cómo hagas tu trabajo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de yo he conocido efectivos especializados en drogas que son muy buenos, incluso a un punto en el que yo tenía una idea y ellos me decían, doctora, pero nosotros tenemos tal situación en peritaje. ¿Y eso existe? ¿Eso se puede hacer? Sí, se puede hacer por esto. Y sabemos técnicas especiales de investigación. Ah, perfecto, hágame seguimiento a tal persona. Entonces, son situaciones que aprendes. Es un tema de a la par. Yo recuerdo que el doctor Fernández Alarcón, mi maestro, el que mencioné hace un momento, él decía siempre, el éxito de todo buen fiscal para una investigación exitosa está en una buena coordinación con un efectivo policial. O sea, su éxito depende de tener un buen pesquisa. Hoy le diríamos instructor, ¿no? Así que eso es verdad, eso es verdad. Para mí no hay un enfrentamiento, es un tema de colaboración, pero no todos piensan igual. Artículo 61, ¿no? Las atribuciones, recuerden la independencia, quién conduce la investigación, quién solicita las medidas al juez, eso no ha cambiado, sigue siendo independiente, se sigue solicitando las medidas al juez de investigación preparatoria, conduce la investigación, aunque hoy por hoy me informan, y ustedes háganme saber si eso es verdad, que hoy la policía exige tener el total de sus investigaciones, de las investigaciones, más le pide mediante oficio al fiscal, mediante decreto tal, la ley tal, remíteme las carpetas que tengas porque soy yo el facultado de investigar. Y me dicen algunas otras colegas que las fiscalías, bueno, esto ya lo sabemos logísticamente, tienen limitaciones, pero que las policías, las comisarías, las dependencias policiales de instrucción, las que investigan, cada vez están siendo mejor equipadas, ¿no? Y tienen hasta por cosas pequeñas mejores lugares, más papel, los peritos te responden de manera más rápida, ¿no? Entonces, aquí se está generando esta especie de competencia, y bueno, de lucha por tener la competencia, ¿no? Y George nos dice, ¿y la carpeta fiscal y la cadena de custodia? Sí, lo que pasa es que la carpeta y la cadena de custodia depende de cómo lo trabaje, ¿no? Yo tenía un jefe que él prefería enviar a la policía solo copias certificadas y todo en despacho fiscal, que me parece lo ideal, pero hay fiscales que dicen, no, que se lleve toda la carpeta igual, yo tengo digitalizada, también es válido. La cadena de custodia es lo que no se rompe, o sea, quien tiene en ese momento el bien es quien tiene que firmar último, así que no habría que romperse si es que se va la carpeta con su especie a la Policía Nacional del Perú, es el instructor que debe firmar también, no se rompe, hay que ser muy cuidadosos. Bien, aquí hemos puesto, ¿no? De la exclusión, no hay recusación para el Ministerio Público, eso ya lo sabemos. Se les puede excluir, ¿no? Solicitar la exclusión del fiscal por situaciones en las que se vea afectada la imparcialidad o influye o incurre en irregularidades, ¿no? Conforme al artículo 62. Y está obligado el juez a admitir la intervención del nuevo fiscal designado por superior. Luego tenemos aquí el Ministerio Público. ¿Qué realiza? A ver, ustedes que son los expertos, recuerden, los jueces emiten los famosos DAS, decretos, autos y sentencias. Son sus resoluciones. Los fiscales emiten disposiciones, requerimientos y providencias. Las providencias son como los decretos, las disposiciones como los autos, pero con fundamentos, ¿no? Con argumentos legales, y los requerimientos, porque las sentencias no emiten los fiscales, pero sí emiten requerimientos, le requieren al juez, ¿no? Le requiero la prisión preventiva, le requiero la prolongación, le requiero la medida limitativa de secreto de comunicaciones, secreto bancario, etc. Sí, Kelly. En esto quiero detenerme porque me parece un comentario importante para lo que estamos analizando.
Muchas veces pasa que las carpetas o las investigaciones avanzan mejor cuando las carpetas están en el despacho fiscal. Y yo lo he trabajado así durante muchos años. Han sido casos muy excepcionales que yo he mandado a la policía, ¿no? Yo recuerdo que mi jefe me decía, pero estás reemplazando el lugar del efectivo policial. Y yo le decía, es que no se trata de un reemplazo, se trata más de un, un aporte, ¿no? De una proactividad. Y yo prefería llevar mis propias diligencias, mis propias declaraciones, impulsar, porque tienes a la mano el caso. Pero cuando lo lleva a la policía es quien pierdes esa facultad, porque es quien va a dirigir, va a programar las diligencias y a veces por la carga procesal no las devuelven dentro del plazo. ¿Y a quién le ponen la interposición de control de plazos? Al fiscal. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. El fiscal dice tiene mucha presión cuando el miedo entra por la ventana de la justicia. El fiscal tiene mucha presión, sí, los jueces también, y los abogados también del cliente, ¿no? Que les paga por resultado y no siempre por mecanismos de defensa. Entonces, no es, esto es para toda la administración de justicia, no es solo del fiscal. ¿Qué requerimientos no hay audiencias? Pues depende, porque hay algunos hoy, por ejemplo, que se llaman audiencias como el levantamiento del secreto de las comunicaciones, perdón, el levantamiento del secreto de las comunicaciones o el bancario, no lo llamamos, ¿ya? El año pasado, el juez de investigación preparatoria de la Corte Suprema estuvo convocando audiencia para este tipo de requerimientos, de medidas. Particularmente considero que esto, pues, no debería darse porque el código establece la urgencia y la inmediatez de la medida. Por lo mismo, pues, no convocó, no se convocó audiencias. ¿Qué otros requerimientos no hay audiencias? Em, Son muy pocos, en verdad, porque la mayoría tiene su audiencia, ¿no? Prisión preventiva, prolongación, adecuación, requerimiento, tutela. Pero, por ejemplo, un requerimiento de medidas limitativas como secreto de las comunicaciones y secreto bancarios no son los únicos, ¿no? Que se me vienen a la mente. Bueno, embargos también, ¿no? Solicitudes de embargos, como, pero como medidas cautelares, ya hay un poco que cambia la figura. Bueno, entonces esas son las disposiciones, ¿no? Y pueden haber varias: inicio de investigación, formalización de investigación preparatoria, prórroga de investigación, declaración de compleja, requerimientos acusatorio, prisión preventiva, sobreseimiento, eh, providencias de mero trámite, ¿no? Te otorgo copias, te tengo por apersonado, etc. Artículo 65. La investigación del delito destinada a ejercitar la acción penal. El Ministerio Público en la investigación del delito destinada a ejercitar la acción penal deberá obtener los elementos de convicción necesarios para la acreditación. Esto lo manejamos y me dirán, ¿y por qué importa? Porque importa saber qué necesitas, cómo te proyectas en tu investigación y lo que yo les decía al inicio, yo no les cuento historias en vano, yo les cuento con algún propósito y un sentido. Y el propósito y el sentido, por ejemplo, de contarles de que yo le decía a mi jefe, elíjase los LQs, es porque cuando les contaba también lo de estadística en la clase pasada, hay casos que son complicadísimos, que hay que estudiarlos, analizarlos, trabajarlos, recabar pericias, diligencias, por montón, declararlo complejo, ¿no? En cambio, hay casos que no. Y esta investigación, o sea, la investigación está destinada a obtener un objetivo y los objetivos van a ser los mismos en el proceso, ¿no? La búsqueda de la verdad. Entonces, a nivel preliminar, ya sea el archivar preliminarmente o ya sea el formalizar tu investigación preparatoria. Pero tú sabes qué caso vas a tener que trabajar más. Y esto tiene una influencia directa en el manejo de la carga procesal, porque yo no puedo decirle, ay, a este fiscal que me cae bien todos los LQs y a este fiscal que me cae mal todas las violaciones. ¿No? Como recuerdo un caso de una amiga muy capaz, muy querida, que terminó renunciando al Ministerio Público porque precisamente ya tenía todos los casos de violaciones de menores, era una fiscalía especializada en violencia contra la mujer, todos los tenía ella. Pero los casos de tocamientos o los casos de agresiones físicas, agresiones psicológicas, los tenían los otros dos fiscales. Entonces le decían, es que tú eres mujer y entonces manejas mejor los temas de esos casos de violación.
¿Acaso en una fiscalía de violencia no se estaría siendo también machista o teniendo un prejuicio respecto al género con ese comentario? Era algo que nos preguntábamos con ella y que decíamos, bueno, tal vez esto sirva para que más adelante la situación cambie. Pero lo cierto es que ella trabajaba mucho más. Venían, claro, yo tengo 5 de, digamos, salía uno y decía, yo este mes he hecho 15 de producción. Y ella decía, yo también he hecho 15 o de repente hice 14. Pero resulta que tus investigaciones eran tan pesadas que valen por 2 por 3, pero nadie las valoró. Entonces, es importante también eso para el efecto del reparto de la carga. Y bueno, este es el segundo, que el fiscal cuando tenga noticias criminales realiza las diligencias urgentes. Esto es importante porque ya vi varias noticias en las que decían, ay, lo derivé, ¿no? La famosa competencia y jurisdicción, eso no es mío, menos carga, ye. No, pero tienes que hacerlo urgente, o sea, pronúnciate con lo urgente y luego lo remites. Imagínate si es una violación, como pasó con una chica que había sido violada en un transporte interprovincial, denunció y la fiscal dijo, no, pero eso no pasaba acá, además, corre, vete a denunciar al otro lado. O sea, la quería hacer volver a viajar cuando pudo obtener su declaración en cámara GESEL, su ropa interior, algún examen de homologación, ¿correcto? Eso también es importante. Bien, el fiscal, por eso ahí viene lo que les decía, ¿no? El fiscal decide la estrategia de la investigación adecuada al caso, programa y coordina con quienes correspondan las pautas. Todo eso estaba así hasta antes de las modificatorias. En realidad no se ha modificado mucho con la última. Poder coercitivo, es algo que yo siempre digo, por favor, recordar sus facultades. O sea, tú puedes reiterar y requerir que te remitan, ¿no? Las copias, los actuados que alguna autoridad te responda bajo procedimiento de que la denuncia es por desobediencia. Bueno, acá tenemos medios técnicos de defensa que así como he hablado del Ministerio Público, les he colocado para que más o menos vayamos aterrizando todo a nivel procesal y eso también implica la carga. ¿Por qué? Porque, y les comentaba yo, ¿no? En la común menos medios técnicos, pero a nivel de la especializada, nulidades, medios técnicos, control de acusación, eh, sobreseimiento, excepción de improcedencia de acción, excepción de prescripción. Y vean ustedes, yo los invito a ver Justicia TV para que vean nulidad de la nulidad, reposición de la reposición, ¿no? Entonces, estoy siendo un poco sarcástica, pero las defensas técnicas bien preparadas te plantean un cuestionamiento, incluso para instalar la audiencia. Entonces, si para instalar una audiencia hay tanto, imagínense, a lo largo del proceso cuando se debata de fondo. Y eso también tiene que ser algo que tiene que avisorar el líder del despacho, porque hay casos y casos, y esto incluye un tiempo. Ya les decía yo, hasta una providencia de un téngase presente, pues sencillo, pero una providencia de un pedido específico solicitando algún acto de nulidad, entonces ya no es providencia, es disposición. Tengo que analizar, tengo que fundamentar, tengo que tener mucho cuidado con lo que yo emite en mi disposición. Entonces, son aquellos medios que solo el imputado puede presentar o que pueden ser deducidos de oficio por el juez, ¿no? La norma procesal señala el trámite que tiene cada uno de estos medios de defensa, llamados así porque debe ser un profesional del derecho quien debe sustentarlos, por cuanto el imputado no es una persona entendida y esto se entiende tiene un fondo jurídico. Bueno, tenemos estos, ¿no? Cuestiones previas, cuestiones prejudiciales, judiciales y excepciones. En las excepciones tenemos naturaleza de juicio, improcedencia de acción, cosa juzgada, amnistía y prescripción, que sabemos muy bien cuáles son las más comunes o qué es lo que ha pasado más los últimos años. Bueno, la naturaleza de juicio no es muy común, pero sí lo es la improcedencia de acción. Y esta improcedencia de acción se postula casi siempre como mecanismo de defensa en la audiencia de control de acusación, pero está referida únicamente a la tipicidad. La improcedencia de acción solo cuestiona la tipicidad e incluso cuando se intenta cuestionar la tipicidad subjetiva, esto tiene que ser descartado, declarada infundada la excepción, para que esto se discuta a nivel de juicio oral con actuación probatoria como corresponde, ¿no? Y la prescripción, que como vemos la ley Soto, pues hoy por hoy ha generado que la Corte Suprema diga que es inconstitucional y que posterior a ello diga, bueno, en algunos casos no es constitucional y en otros sí. Lo cierto es de que pone un plazo para que no haya más
casos tan largos durante todo el proceso, ¿no? Que no sea tan excesivo el plazo de investigación. ¿Cómo puedo ver Justicia TV? Bueno, tiene canales de Facebook y tiene canales de YouTube. Ahora los apoyo en enseñarles. ¿Qué opina del trato de la Fiscalía? Algunos elementos puede pasarle a cualquiera. Sí, y yo opino que todos los integrantes del Ministerio Público deben mantenerse unidos y firmes en sus convicciones, conforme lo dije en un momento, somos firmes a las convicciones y a los valores que asisten nuestra vocación de administración de justicia, de servicio, ¿no? A la administración de justicia y ello implica parte mucho por si alguien hace bien su trabajo, pues hay que aplaudirlo y si alguien lo está haciendo bien, también hay que hacerle notar el error. El caso del doctor José Domingo es un tema aparte que no lo quiero personificar, no lo quiero personalizar, no quiero emitir una opinión que pueda entenderse bien o mal. Digo que es un tema aparte porque ha tenido a su cargo casos emblemáticos y los casos emblemáticos son bien complicados, bien emocionales y el doctor tiene una propia personalidad que ha hecho que incluso esto pueda ser más complicado. Y hoy vemos el resultado de ello, ¿no? De presión mediática de una institución que, bueno, la autoridad de control que lo ha suspendido, que le abre procesos y que él ha dicho se siente pues perseguido, incomodado, ¿no? Son situaciones que no se le desea a nadie, no se le desea en lo absoluto a nadie. Bien, vamos a mostrarles, a ver, un momento. Quiero mostrarles algo de paso, como se ha mencionado eh, por parte de uno de ustedes, ¿no? ¿Cómo entro a ver Justicia TV? Yo le digo a esa persona, Justicia TV la puedes ver en Facebook, sale Justicia TV Audiencias, esa es la cuenta, y en el caso de YouTube también lo buscas como Justicia TV. Lo recomiendo mucho porque creo que es importante que hoy por hoy estemos actualizados, veamos audiencias, sepamos lo que pasa a nuestro alrededor. Uy, no me deja ingresar. Ahora sí, a ver, un momento que vamos a proceder a compartir. A ver, vamos a ver. Vamos a ver una de las tantas, aunque hoy creo que se han celebrado, ahora último se han celebrado algunas audiencias bastante interesantes. Este es el canal, a ver, estaba ingresando, lo que pasa es de que no tenía abierto. Vamos a compartir, vamos a enseñarles. Por Facebook no quiero entrar porque es personal, pero creo que la cuenta de YouTube es más factible. Acá la podemos ver, miren ustedes. ¿Se logra visualizar, por favor? Sí, ahora sí, ¿no? Vean, yo he puesto, es simple, ¿no? Solamente he puesto Justicia TV aquí en YouTube y me salen las audiencias. Ahora, si yo quiero buscar una audiencia específica, la puedo encontrar. Y Justicia TV tiene un marco tanto de, por ejemplo, esta, ¿no? Que yo les hacía mención. Por favor, tengan en cuenta las reposiciones, ¿no? Las especialidades. Miren ustedes. ¿Se escucha? Vamos a continuar con el desarrollo del juicio oral. ¿Se escucha? Me van a decir que no de repente porque... Ay, sí, perfecto. Ya. Yo quería mostrarles una parte de este caso precisamente en el que plantearon todos esos tipos de mecanismos previa instalación de juicio oral, pero déjenme ver si es esta sesión la que plantearon, porque fueron varias y son bien interesantes, son muy interesantes. Vamos a correr acá. Y miren, esta es una audiencia para que se hagan un contexto, ¿ok? A nivel de proceso penal son tres etapas, ¿correcto? Y nosotros estamos de acuerdo, todos conocemos. Preparatoria, intermedia y juicio oral. La preparatoria se divide en dos, preliminar y preparatoria.
Todo lo que hemos visto y estamos viendo hasta ahorita está en preliminar. El fiscal dirige, es el rey, el que conduce con apoyo del efectivo policial y decide si archiva o formaliza. Posterior a ello tenemos la etapa de formalización de la investigación preparatoria. Esta etapa ya formalizada, el fiscal pierde la facultad de decidir por sí solo el archivo o continuación de la investigación, porque ya al formalizarlo se le comunica al juez de investigación preparatoria y si quiere archivar un caso no puede decir, ay, lo archivo, sino que tiene que decir, lo sobreseo y presenta un requerimiento de sobreseimiento ante el juez de investigación preparatoria y es él quien decide e incluso este sobreseimiento puede ser apelado por la parte agraviada. Cuando si continúa y dice formalizo y puede, concluye la investigación preparatoria, inicia la etapa intermedia. Y una vez que inicia la etapa intermedia, postula su requerimiento acusatorio. Puede ser requerimiento de sobreseimiento, puede ser mixto, puede ser acusatorio. Imaginemos que sea mixto, quiere decir sobresee en un extremo y acuso en el otro. Y sobresee por X delitos y acusa en este extremo. Cuando se acusa, toda la etapa intermedia, miren, les estoy haciendo un resumen de procesal en 5 minutos y menos. Toda la etapa intermedia, ¿quién la dirige? La dirige el juez de la etapa intermedia, que es el mismo de la investigación preparatoria, y conduce esta audiencia de control de acusación. En este caso, en el caso de Susana Villarán, ya lo había dirigido el doctor Chávez Tamariz, el juez Chávez Tamariz de investigación preparatoria, había dirigido toda la etapa intermedia y emite con su judicatura, puede señalar o no los mecanismos de defensa y él luego de ello establece si son fundados o no, resuelve y emite su auto de enjuiciamiento. Una vez que emite su auto de enjuiciamiento, pasa a juicio oral. Y a juicio oral, dependiendo, si la pena es mayor a 6 años, lo ven 3 jueces. Si es menor a 6 años, lo ve solo uno, que sería el unipersonal. En este caso, como se está imputando lavado de activos, asociación ilícita y un montón de tipos penales y la pena es sumamente alta, se dirige ante un juzgado penal colegiado integrado por 3 jueces. En este caso, este colegiado es integrado por los 3 jueces que ven allí y que son los que dirigen la presente. De los tres, hay quien dirige, es el director de debates. Y el director de debates es quien habla y conduce este debate porque no son los tres. ¿Pueden intervenir los otros? Sí, pero es excepcional. Es el director de debates quien tiene a su cargo la intervención. Entonces, aquí eh, lo que pasa es que, la verdad, creo que no es esta la sesión, pero lo voy a dejar un ratitito para que lo veamos y voy buscando en mi nota de agendas la fecha para que tengamos. Justo hablaba yo de la excepcionalidad de la intervención, ¿no? Por eso dice, disculpe, ¿no? No está conectado, no se puede señalar las condolencias, en caso al señor Ceballos Bueno, de parte del colegiado y de parte de todos los presentes. Ahora sí, el director de debate. Bien, adelante, oficiales. Puede dar cuenta de la concurrencia de las partes. Señor magistrado, buenos días con ustedes, integrante del colegiado, con las partes procesales y todos los presentes. Informar que en la sesión del día de hoy tenemos al representante del Ministerio Público, al representante de la Procuraduría. En cuanto a las defensas técnicas, doctora, preciso que se encuentran todas las defensas técnicas, a excepción de la defensa del señor Castro Fo, y tampoco se encuentra la defensa pública, doctor, que se le había asignado como defensa necesaria a los señores Meix Torres, Miguel Castro Gutiérrez y Rubas Moreira. En cuanto a los acusados, doctor, abierto que aún no se conectan, que no se había autorizado de forma virtual, la señora Pozo Palomino. Doctora Fabiola, disculpe, el audio del video que estamos presentando está muy bajo. Ah, ok. No se logra escuchar, sí. Bien, está bien. Vamos a avanzar esta parte, porque ya leí sus mensajes y además me dicen que por ahí hay un mensaje que dice, diligencias preliminares preparatorias son 4. Lo que pasa es que, Judith, las diligencias preliminares son parte de una etapa, que es la investigación preparatoria, que es una sola, pero se subdivide en dos. No hay que olvidar eso. Y acá veo que sí, se menciona que el video está muy bajo. Bueno, no hay problema. Igual el enlace, ustedes lo pueden tener, lo voy a dejar en el chat, eh, pueden verificar. Y mi idea el entendimiento de esto era que ustedes tengan acceso a ver cómo pueden ver audiencias en Justicia TV y pueden buscarla, ¿no? Yo recuerdo en este caso
Susana Viera, no sé si le puse 28 de octubre, no sé si fue esa fecha y por eso la tengo ahí, porque fue la fecha de los mecanismos de excepciones. Tal vez esta, a ver, y creo que sí, porque la tengo visualizada, miren, hasta ahí. Y muy interesante lo que se presenta, muy interesante. A ver, vamos a facilitar el audio. No sé si es porque, vamos a subirle acá. Yo la escucho bien, de repente es porque yo estoy con... ¿Cómo hacemos? Ya, me avisan por mensaje. ¿Ya? De repente es mi audio. Las defensas que van a postular esta incidencia. Solo para señalar nada más, para tener una proyección. Ahora, ¿no? Sí, doctor. Voy a presentar una excepción de prescripción por los hechos 11 y 12. Sí, 11 y 12, ¿no? Sí, doctor. Bien, la defensa entonces de la señora Susana. ¿Verdad? ¿Alguien? Abogado de Cecilia Lévano Castro, voy a presentar una excepción de prescripción por el delito de asociación ilícita. Vamos a ponerle más velocidad. Ya. Otra defensa. Buenos días, señor magistrado. Defensa del señor Marco del Mastro. También vamos a sustentar en su oportunidad una excepción de prescripción por el delito de asociación ilícita. Doctora Coronado. Sí, solo para aclarar, por favor. Incidencia de prescripción, porque excepción es, como tal, está prohibido a nivel de juzgamiento. ¿Ya? Adecuar nomás como incidencia de excepción. Gracias, doctor. Bien, con esa precisión, ¿algún otro abogado? Buenos días, señor magistrado. Por la defensa del señor Jorge Torres Padilla, abogado David León Flores, también plantearemos la misma incidencia sobre la imputación del hecho de una asociación ilícita. Ya. Bien, ¿alguna otra defensa? Buenos días, señor magistrado. Por el diputado Juan Carlos Becerra Jara, Ya. presentaremos también incidencia de prescripción por los hechos 7, 9, 1, 11 y 12. Hechos 7, 9, 1, 11 y 12. Correcto. Sí, señor. Vamos a adelantarlo porque ahí ven todo el mundo, ¿no? Vamos a presentar una excepción, todos. Y miren acá este debate tan interesante acá. Se plantea esta incidencia de improcedente, que la propiedad se opone a efectos de plantear de lo que la han formulado las defensas. Consideramos que sí va a haber un debate respecto de si corresponde o no plantear este tipo de incidencias a efectos de no desnaturalizar juicio oral. Entonces, por eso sí solicitamos primero hacer un debate respecto de si corresponde o no plantear este mecanismo procesal y a través del tema de una incidencia por el tema de la naturaleza de lo que vinculamos en el juicio oral, y que esto ya fue materia de etapa intermedia donde hubo el saneamiento respectivo. Luego de eso sí consideramos que si el colegiado recién acepte el tema de escucharnos y luego puede tomar una decisión, sin ir al tema del fondo de planteamiento del tema propio de la prescripción que estuvieron planteando la defensa. Esto en aras de que se pueda tener un orden y su tema de la salubridad procesal del juicio oral. Y ahí lo estaban evaluando, ¿no? Vamos a avanzar. Con mayor ímpetu lo vamos a entender como una oposición para poder resolver en conjunto, ¿ya? Conjunto en la resolución que corresponde que va a emitir. Está el fiscal. Una vez que se escucharan los alegatos de apertura de los peritos sale. Hace algunos minutos, ustedes acaban de señalar que la sesión de presentación de alegatos de apertura va a continuar el día de mañana. Vamos a avanzar. Sí, señor magistrado, queríamos solicitar una aclaración de lo que hizo la mención, porque la Procuraduría había planteado antes del receso una oposición al tema de esta incidencia de las defensas, en las cuales pretenden que se les escuche respecto de mecanismos procesales como excepciones de prescripción que ya han sido materia de la etapa intermedia. Nosotros, en mérito al artículo 362, solicitamos en todo caso que se nos escuche para efectos de que el colegiado pueda hacer un pronunciamiento si atiende o no esta oposición. Listo, quería que vean eso. A ver. Porque mención a la opción anterior, se indicó que ya se pasaba a escuchar a las defensas, pero Procuraduría había planteado una oposición a esa incidencia para no desnaturar. Bien, ahora sí.
Quería que escuchen esta parte para que vean la importancia. Uy, ¿qué pasó? Mi video. Ahora sí. Quería que vean esta parte, les voy a pasar el enlace. Vean, por favor, el video. Vean, tómense su tiempo, es 2 horas. Yo solamente les he querido mostrar una pequeña parte. ¿Y esto en base a qué? No porque no vamos a escuchar todo el video, pero yo les voy a hacer un resumen. El punto central de esto es, las excepciones, como todos los mecanismos de defensa, tienen un una etapa, tienen requisitos formales y tienen una oportunidad en la que pueden ser presentadas. Esto es a nivel de etapa intermedia. Y por eso decía yo que en etapa intermedia el juez tiene que resolver lo que le han presentado. Esto es excepción de prescripción, de improcedencia de acción y todos los mecanismos que yo les he mostrado. Se entiende que esto ya se ha resuelto y que por eso ha llegado a juicio oral. En juicio oral ya no se plantean excepciones, pero las defensas lo vuelven a plantear. Entonces, ¿qué pasa? Dicen, excepción, ¿no? Y la jueza Coronado que nos dice, disculpen, hay que recordar que en el juicio no hay excepciones, o sea, como diciéndoles a los abogados, no presenten, ¿no? Pero ¿qué dijeron? Al menos de que sea incidencia, incidencia de prescripción, incidencia, claro, es una manera muy inteligente de reformular mi pretensión porque tiene la misma intención. Entonces, ¿qué señala la Procuraduría? Que la doctora Cintia, que ven allí, defensora abogada de la Procuraduría del Estado, dice, me opongo. La Procuraduría se opone porque dicen, vamos a escucharlos. No, no, es que no hay que escucharlos. Es que primero hay que debatir si siquiera los necesito escuchar. O sea, yo planteo la incidencia de la incidencia y mi incidencia es determinar que esta incidencia no es válida porque me desnaturaliza mi juicio oral. ¿Interesante o no interesante? Interesantísimo el debate. Por eso es que les he hecho un resumen de investigación preparatoria, etapa intermedia y juicio oral. Eso no es en vano, ¿eh? Vean ustedes el desenlace. Es muy interesante. Y ahí está la otra parte que yo les decía. ¿Cuántos abogados hay allí? ¿Quiénes han dicho que van a plantear la incidencia? ¿Acaso no son todos? ¿Acaso no son todos? Sí, voy a plantear todo. Y han visto que son abogados reconocidos, de estudios importantes, que son especializados en la materia. Y solo hay un fiscal, y solo hay, bueno, la abogada de la Procuraduría y su interconsulto, pero solo está el fiscal. Entendemos con su equipo de apoyo que no sale en cámaras en este caso, pero que está detrás, porque detrás ha tenido un trabajo arduo. Ese asistente tuvo que foliar cuántos tomos, ese asistente tuvo que ayudar a armar la acusación, notificar, foliar, ordenar, manejar, armar los paquetes de los tomos. O sea, no es fácil, ¿no? No es nada fácil. Incluso una providencia de téngase presente toma un tiempo. Y eso es algo que a veces las defensas no lo entienden, lo van a ver muy fácil, lo cuestionan. Yo hoy día tuve una audiencia de prolongación de prisión preventiva y me costó muchísimo tomar una decisión, pero tenemos que ser objetivos, ¿no? Y sí lo digo, ya lo digo, yo he sido fiscal, me pongo en los zapatos de, tengo mucho respeto por el trabajo del Ministerio Público, sobre todo cuando hay situaciones que son minimizadas y que en realidad requieren mayor trabajo del que parece, pero hay que saber plantearlo. Y hay que saber exponerlo y fundamentarlo dentro del marco legal correspondiente. Entonces, en este caso tenemos abogados que te vas a enfrentar solo a todo un grupo de abogados que incluso sé por algunos colegas que estratégicamente algunos se agrupan y comparten estrategias, porque claro, la idea es ganarle al fiscal. Entonces, estás jugando con menos, ¿no? Si hablamos de deportivamente hablando, o sea, en un partido de fútbol, si te expulsan un jugador, ya es menos. Imagínense enfrentarte solo tú contra los demás. Entonces, sí hay que tener en cuenta esto. Hay un equipo detrás, porque el fiscal no está ahí solo como Superman. Hay un equipo detrás, ha habido asistentes, hay adjuntos que sostienen, que te ayuden, que te hacen los ayudas, resúmenes, que te sostienen para las sesiones. Por eso es que en una intervención el fiscal decía, pero ustedes señalaron que los alegatos iban a ser mañana y están diciendo que vamos a continuar hoy esta tarde. Claro, ¿por qué? Porque no ha preparado del todo el alegato, porque de repente está armando algo, ¿no? Entonces, claro, es una proyección de equipo, no solamente a nivel de etapa preparatoria, sino también a nivel de etapa intermedia. Y por ello es que quería compartirles eso. Ya les pasé el enlace y esto a mí me permite hacer la referencia que estoy haciendo y la importancia de cómo me dirijo y cómo yo me manejo en mi investigación
cómo tomo el tiempo, cómo distribuyo mi carga. Yo como jefe del despacho, si sé que un fiscal te está teniendo un caso complicado, tiene un juicio oral complicado, yo no le voy a decir, ya, ahora te cayó un detenido, te cayó un contumaz, ¿no? Y tengo que apoyarlo, tengo que distribuir y llamar a otro adjunto para que lo sostenga o decirle al asistente que me traiga el caso a mí, que yo lo voy a asumir. En realidad hay que saber ser líder dentro del marco y de la carga que pueda haber. Por eso es que les digo, puede haber mucho en la norma, podemos leernos todo el reglamento de función fiscal y saber cuáles son nuestras funciones a carta cabal como les puse yo punto por punto, ¿no? Proyectar, organizar la agenda, subir todo al sistema, mantener actualizado el SGF, notificar, realizar las proyecciones, colaborar, apoyar, pero si yo me limito a eso, también me limito como profesional y no solo es lo que tengo, sino lo que puedo afrontar estando en la realidad, dependiendo de qué fiscalía sea, ya sea una común, ya sea una especializada, ya sea una instancia primera o una segunda instancia, ya sea a nivel supremo o incluso ya sea en una etapa distinta. Como han visto, un juicio oral de esta naturaleza te toma 2, 3 horas en la mañana, la preparación de la tarde. ¿A qué hora proyectas? ¿A qué hora realizas tus archivos, tus formalizaciones, tus diligencias? O sea, sí, en estos casos, por eso los procesos son más tediosos, son más complejos, demoran más, tienen más tiempo y también por eso el código ha establecido un plazo distinto, ¿no? ¿Quién entonces se va a encargar de que todo esto resulte bien y los procesos no mueran en el intento? Pues el jefe del despacho tiene que saber manejarlo. Acá les hago este resumen que les quise hacer y que ya les adelanté de etapa preparatoria, intermedia y juzgamiento. Y recordemos que esta en la preparatoria se subdivide en dos, en preliminar y preparatoria. Acá les estoy dejando unas diapositivas de qué modificaciones ha traído la ley 32.130, que es del 2024, pero que aún la cuestionamos, que aún sigue siendo Doctora Fabiola, ¿me logra escuchar? Parece. contra Delia Espinosa, contra el ex fiscal de la Nación, que lo tuvo a bien aplicar, ¿no? Entonces, es precisamente un tema que sigue siendo de debate, o sea, a nivel jurídico, a nivel político, criminal, porque la policía dice yo tengo ahora el deber, tú no. Entonces, yo creo que sí hay mejoras, hay buena intención, pero hay que saber aplicarlo. Y acá hay que ser práctico, y siempre lo he dicho, ser práctico, pero ser práctico ejerce la acción penal. Entonces, dedícate a hacer eso y bien. ¿Y cómo lo vas a hacer bien? Con un buen apoyo de la policía. Entonces, al final va de la mano. O sea, tú no puedes hacer una buena investigación si no tienes un buen apoyo, como lo he dicho. Eh, ahora te respondo tus preguntas, George. No hay problema. Igual hay que verificar los requisitos. Bueno, tenemos estas, ¿no? ¿Que se modificó? Se modificó la titularidad de la acción penal, que ahora se señala que asume la conducción jurídica el Ministerio Público. Es como que no asumes lo demás, porque ahora solo asumes lo jurídico y con esta finalidad conduces los actos de investigación, pero la policía tiene o practica con la conducción del Ministerio Público los actos que no tienen carácter jurisdiccional. Bueno, esto sirvió y fue pensado para aquellos casos grandes de organización criminal donde la policía también dice, este puede ser el autor, el cómplice, el cabecilla, ¿no? Y realiza intervenciones. Fue más pensado en eso, pero hay que tenerlo en cuenta que hay que utilizarlo bien. ¿Por qué lo digo? Porque decir que la policía ahora califica me parece un exceso, particularmente, pero creo que está pensado en esto, preliminarmente y primigeniamente, y también lo ponen, ¿no? Sin carácter vinculante. Acá lo ponen, ¿no? La cual es llevada por la policía con la investigación, así como la investigación preparatoria de acuerdo a la legalidad, ¿no? También acá se hizo en cuanto a atribuciones y obligaciones, conduce jurídicamente la investigación preparatoria, dispone de inmediato en caso de delito flagrante de existir delito, ¿no? Lo hará en el término no mayor de 48 horas, lo que les había señalado, ¿no? La disposición preliminar que ordena el inicio
Y acá tenemos las otras modificaciones, ¿no? El texto original y los artículos 3, 2, artículo 1 de la ley, que lo que hace es modificar, como digo, este protagonismo del Ministerio Público para que también sea compartido con la Policía Nacional del Perú. Yo no creo que eso lo haga inconstitucional, por eso es que también ya tenemos un pronunciamiento del TC que comparto. Sin embargo, hay que señalar que la aplicación práctica no puede verse detenida porque la policía diga, no, no, ya no me ordenas y por lo tanto yo no hago nada, o el fiscal diga, yo sigo siendo el rey, no te mando nada, y entonces encontramos un choque de egos que acarrean responsabilidad y que lo peor perjudican la investigación, ¿no? Que no es lo ideal. Bueno, acá tengo algunos datos más de conocimiento, les he puesto, ¿no? Del hecho en el proceso penal, elementos de convicción. Se ha trabajado, nuestra Corte Suprema cambia mucho eh, no vamos a decir de criterio, pero cambia algunos supuestos de aplicación y en este caso ha hecho mención a esta escala de sospechas, ¿no? Y esto lo ha utilizado en la sentencia plenaria casatoria 1/2017 y dice sospecha inicial, diligencias preliminares, sospecha reveladora, investigación preparatoria, sospecha suficiente, intermedia, acusación, sospecha fuerte, prisión preventiva y certeza a la condena. Si no hay certeza y duda, se absuelve al reo, ¿no? Bien, ¿dónde puede la PNP investigar sin conocimiento y conducción del Ministerio Público? Mi pregunta. La respuesta es que no. La respuesta es que no puede hacerlo porque necesita una disposición fiscal y ya están los sustentos normativos que les he mostrado al inicio, ¿no? De las modificaciones. Muy bien, George. Calificación de la denuncia, artículo 334 del Código Procesal Penal. Y esto es algo de lo que yo les hablaba al inicio. Es la etapa preparatoria en el aspecto preliminar, ¿no? O sea, estamos en diligencias preliminares todavía, no te formalizo. Por eso es que es parte de esta etapa. Se califica la denuncia y tú puedes decidir si hay archivo. ¿Por qué? Porque el hecho denunciado no es típico, no constituye delito, porque hay una causa de extinción de la acción penal, justificación. Lo otro es que tú digas, no, ordeno que la policía realice las diligencias, haga un ITP, tome la declaración, notifique a tal, ¿no? Es la ley 32130, obligatorio reglamento FN a decisión fiscal, reserva provisional de la investigación. Esto es, mira, falta, hay un requisito de cuestión de procedibilidad, lo voy a reservar. Esto no se utiliza mucho y no se debería, porque es excepcional, ¿no? Es una reserva solo cuando la ley te faculte, y de verdad no hay algún requisito de procedibilidad. Luego tenemos la formalización y la continuación de la investigación preparatoria. Y luego tenemos la acusación directa, ¿no? En el caso de la formalización es lo que les decía, termino mi etapa preliminar, paso a una etapa preparatoria propiamente dicha, pierdo esta facultad de archivar por voluntad propia o por decisión unánime unilateral e incluso yo puedo acusar de mis diligencias preliminares, hacer una acusación directa, es decir, ya no necesito acto de investigación, para mí todo está claro. Y si quieren, incluso acá yo podría agregar proceso inmediato, o sea, ya no acuso directamente, pero tengo un proceso inmediato que me va a permitir pasar directo luego a la acusación. Son distintas formas de proceder de acuerdo a esta ley. ¿Qué dice? Existen las investigaciones preliminares o los conocidos previos. No sé si ustedes recordarán o están en fiscalías en las que te dicen ya previo a esto llámalo. Yo recuerdo que mi jefe sí tenía eso cuando era denuncia de parte y no se entendía su denuncia. Me decía previo. Dile previa aclaración, que venga las citas a declarar y como no se le entiende nada, si lo aclara, decidimos, ¿no? Y en la mayoría de los casos dice, me parece que acá no ha precisado esto porque no es delito. Entonces, pregúntale sobre ello, ¿no? Si haya habido un contrato antes, no es estafa. Ya, está bien. Y entonces así, ¿no? Situaciones en las que era necesario. Pero eso existe, esto está regulado. En realidad, no, porque el plazo corre desde la disposición del inicio de diligencias preliminares. Y aquí yo les hago una pregunta, ¿no? Porque ¿desde cuándo inicia el plazo de diligencias preliminares?
desde que se investiga. ¿Y desde cuándo se debe investigar? Y yo les pido que me respondan, ¿no? ¿Cómo lo contabilizo? Desde que sucede el hecho, desde que se comunica, desde que el fiscal toma conocimiento, desde que el policía realiza la llamada al fiscal, desde que el fiscal emite una disposición, desde que el fiscal emite la disposición de diligencias preliminares. Entonces, George, muy bien atento, nos dice desde la disposición, claro, desde la fecha de la disposición. Pero ¿qué pasa? Yo les digo, imagínense, los voy a poner en ese supuesto. Con ejemplos, a veces la realidad supera la norma. Em, Hay una persona que ha sido detenida por cometer el delito de, vamos a poner, de receptación y porque tenía un celular con un email reportado como sustraído. El efectivo policial le dice, ya, pero no, no, sí es mío. Ahora mismo voy a pedirle la documentación a mi mamá que me la traiga. Y no se la traen y el policía confía y espera, espera hasta que pasan las horas y dice, no, ya te tengo que detener. Estabas en calidad de retenido, pasas a detenido. Miren imaginen que han pasado 3 horas, ¿no? Vamos a imaginar hoy, 22 de enero, lo detienen a las 6, a las 9 horas se acuerda y dice, ¿verdad? ¿No? Ya tengo que hacerle su papeleta y lo detiene, ya, minutos antes de las 9. Vamos a imaginar que lo detienen a las 5 y minutos antes de las 9 ya, porque es el plazo máximo de retención, en fin, llaman al Ministerio Público, de fiscal de turno y le comunican hay un detenido. Y el fiscal dice, sí, ya léele sus derechos, tómale su declaración, pregúntale por el documento de preexistencia y ubica la gravedad, ¿no? ¿Eso que ha hecho qué es? ¿No son diligencias preliminares? ¿Se debe contar ese plazo de investigación? Miren, ya el policía dice, sí, ya, doctor, ya está listo todo para que le tome su declaración. Se enlaza, sí, me enlazo, llevo a cabo la diligencia y luego emito una disposición. No, y luego le digo, ya, muy bien, voy a emitir un acta de libertad porque es un delito que no es tan grave. Y a las 48 horas remito el acta, le doy libertad. A las 48 horas. O sea, es decir, hoy estamos jueves, sábado, viernes, sábado. El sábado en la noche sale libre esta persona. Bueno, dice, está bien, fin de semana, necesitaba salir de allí, muy bien, perfecto. ¿Y a cuántos días han pasado? El fiscal dice, sábado, estoy de turno ya, el lunes hablamos. Le dice al efectivo policial, necesito que me remitas los actos, porque recuerden, están a nivel policial. Sí, doctor, por supuesto, ya, me los traes, pues. Y en su acta de libertad dispone, ¿no? Dispone que se remite el informe policial en su debida oportunidad. Imaginen que si quiere le dan 48 horas que nunca se cumple. Policía emite su informe, llega, recaba, arma, estructura su caso y lo envía. La realidad me ha demostrado que a veces se demoran 15 días, a veces es rápido y es 10 días, a veces, pero casi siempre es 15, 20, se demoran mucho. Pues también tienen su carga, ¿no? Tienen turnos, tienen sus amanecidas, tienen aparte eh, sus operativos, ¿no? Entonces, bueno, te lo remiten de acá en febrero, ¿no? Porque pasan 15 días, siendo rápidos. Te lo remiten, vamos a poner una fecha, 6 de febrero. El 6 de febrero te remiten. Y tú dices, interesante, ¿no? Interesante. Muy bien. Cuando emito, llega a mesa de partes. Mesa de partes lo recibe y dice, ya es del fiscal tal, ya se lo remito. Y luego llega a manos del fiscal, justo era viernes 6 de febrero, sí, ¿no? Creo que sí he hecho bien mi conteo. Era viernes 6 de febrero, sí dice, se lo doy el lunes, ya es tarde, ¿no? Además tengo que revisarlo, tengo que ingresarlo, porque es un nuevo caso. El lunes se lo dan al fiscal, 9 de febrero. El fiscal dice, uy, estoy cansada, es mi segundo turno, ya, 10 de febrero. Lo recibe y dice, ya, muy bien, lo recibo 10, terminando mi turno lo hago, y lo proyecta el 16, ¿no? Una disposición de inicio de diligencias preliminares con fecha 16 de febrero. ¿Desde cuándo se contabiliza el plazo? A ver, pregunta. ¿Hay alguna idea? Desde la primera disposición, dice Judith. No hubo disposición, Judith. Recuerda que emitimos una disposición en un acta fiscal de libertad. Desde la detención, me dice.
¿Ven? ¿Ven cómo no hay certeza? ¿Ven cómo no es tan fácil? Pero ven cómo tienen mucho criterio y los felicito. Muy bien, los felicito a todos. Qué bien, hermano. Desde que el fiscal tuvo conocimiento del hecho, nos pone un nuevo dato. A ver, ¿quién más? Desde que el fiscal toma conocimiento. Ay, es otra cosa, ¿no? En realidad, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha señalado que se contabiliza desde que se tiene conocimiento del hecho, pero tiene que haber una disposición. ¿Cómo yo sé cuándo el fiscal toma conocimiento del hecho? ¿Cómo esto va a ser formal? Desde el inicio del delito, ¿no? Porque recuerda que puede prescribir, ¿no? Si es que no se investiga. Entonces, desde el acta de intervención, me dicen por ahí. Lo real es que esto ya ha sido aclarado, porque justamente una de las modificaciones que decía que se tiene que emitir la disposición máxima en el plazo de 48 horas. Antes los fiscales decían, yo gano tiempo, ¿no? Porque mientras me remite el policía el informe, yo ya gané tiempo. Es cierto, todo ese tiempo muerto no lo vas a contabilizar en tu disposición de inicio, pero como ahora me has pedido en la norma una disposición de inicio dentro de las 48 horas, ahora sí se contabiliza. Y ya no es que voy a dar libertad con un acta, puedo darla con una disposición o puedo darla en el mismo momento de inicio de diligencias y el plazo se empieza a contabilizar. Esto, por ejemplo, es algo que la modificatoria ha mejorado, pero recuerden que el fiscal ya ya le dio indicaciones al efectivo policial, ¿no? Haz tal, tal, tal. Ya cuando yo doy indicaciones, ya debería correr un plazo. El detalle es que no tengo cómo acreditarlo. Y para quienes luego plantean un control de plazos, les han dicho eso ya, pero acredítame con un dato objetivo y cierto cuándo empezó la investigación. Entonces, a los primeros actos de investigación es que se tiene en cuenta ello, pero la Corte Suprema ha dicho, no, para mí lo formal es una disposición de apertura o de inicio de diligencias preliminares. Ergo, ahora la ley te exige que al menos máximo dentro del plazo de 48 horas. Bien, bien. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuál es el contenido y alcances de la investigación preliminar? Bueno, acá esto ya lo voy a avanzar un poquito más rápido porque no es materia del tema, pero he querido darles, como les digo, algo jurídico de la mano con la carga procesal, ¿no? Y ahí están los artículos, ¿no? Que se regulan. Artículo, y cuando no hay detenidos, me dice Talía, sí, es que es igual, ¿no? Presentan la denuncia, el policía la tiene que remitir por mesa de partes al Ministerio Público y ahí se emite una disposición que demora la vida y ahí recién empieza a correr el plazo. Ahora, si es un fiscal diligente, porque también los hay que decirlo, empieza a correr apenas le emite, que puede ser en el plazo inmediato. Bueno, tenemos entonces artículo 330 de las diligencias preliminares, el artículo 334 de la calificación que verifica el cumplimiento de los requisitos para formalizar de conformidad también con el 336, ¿no? Esto es para que tengan en cuenta, ¿no? Este es el ITER, esto es lo que pasa y así lo ha regulado nuestra norma procesal. ¿Cuál es la finalidad? Determinar si se debe formalizar o no la investigación. O sea, ¿cuál es mi finalidad de investigar, de iniciar investigación? Determinar si voy a formalizar o no, si la voy a archivar también, ¿no? Realizar los actos urgentes o inaplazables, aquellos que, como les decía, por ejemplo, una denuncia de violación es de manera inmediata. Imagínense, un muertito, ah, ya, el cadáver lo levanto el otro mes, no, imposible, ¿no? Esas son diligencias urgentes e inaplazables y que las llamamos diligencias preliminares. La finalidad inmediata, investigar los hechos y capturar a los autores. La inmediata, los actos urgentes inaplazables y la mediata, investigar los hechos y capturar a los autores. ¿Bajo qué objetivo? Determinar si han tenido lugar los hechos de su delictuosidad, asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas. Sobre todo cuando son contra los que resultan responsables, porque a nivel preliminar se puede investigar a los que resultan responsables, pero a nivel preparatorio, no. A nivel preparatorio ya tengo que tener plenamente identificado al imputado, como me lo exige el artículo 336 de nuestro Código Procesal Penal. Y eso lo establecido en la Casación 528-2018 Nacional respecto a la naturaleza de los actos y las diligencias, ¿no? ¿Qué tipo de diligencias tenemos? Entonces, simples, comunes, complejas y de crimen organizado. ¿Hacen diferencia? Sí. Yo ya les he explicado cómo en un proceso simple, como en un proceso complejo y en un especializado cambia la situación.
¿no? Plazo de calificación, bueno, es establecido que son 60 días, salvo que se produzca la detención de una persona. El fiscal puede fijar el fiscal un plazo distinto, ¿no? De acuerdo a la complejidad, las características, circunstancias de los hechos de investigación. Acá tenemos una línea del tiempo de cómo fueron emitiéndose jurisprudencia al respecto. Guaura en el 2008, la 2-2008. Esta es una de las más conocidas porque es la primera jurisprudencia que establece que el plazo de las diligencias preliminares no está incluido dentro de la investigación preparatoria, sino que son dos subetapas, la preliminar con sus propios plazos y la preparatoria con el suyo mismo. Y como la preliminar no tenía fijado un plazo, este no puede exceder al de la preparatoria. En el 2013 se emite la casación 144-2012 de Lambayeque y dice, el plazo máximo de la duración de una investigación preliminar no puede ser mayor a 8 meses. Y aquí todavía existe el debate, ¿no? Ya, pero yo puedo prorrogarla porque si la casación 2-2008 de Guaura me ha dicho con tal que no sea excesiva la preparatoria está bien y la preparatoria tiene seche 8, perdón, prorrogable por 8 más, ¿no? Cuando es complejo. Entonces en la preliminar tengo 8 y puedo dar 8, sí, pero no, escuchen, la preparatoria en los 8 primeros para prorrogar en los siguientes tiene que requerirlo al juez, o sea, lo tiene que sustentar en audiencia. En cambio, en la preliminar, ¿a quién le sustenta? No le sustentas a nadie. Pero mi lógica dice que no lo voy a pasar en plazo, sí, pero mi lógica dice que tampoco te puedes autoprorrogar. Bueno, esa es doble interpretación. Algunos fiscales llevan los 16 meses, otros consideramos que eso es un exceso. Ley 30.077, plazo de preparatoria por crimen 6 meses. Esta ley agrega un nuevo plazo, ¿no? Al crimen organizado. Y luego tenemos casación 134-2012, ANCAS 13 de agosto 2013, no procede la prórroga de la investigación preliminar cuando está vencido, ¿no? Tienes que pedirla antes o prorrogarla antes con disposición. Luego tenemos la casación 528 nacional, que es la que se dio por Keiko, si no me equivoco, por crimen organizado. Ahí están los plazos para que los tengamos claros. Simple 60, compleja 8 meses, crimen 36. En realidad, simple 60 más 60. Puedes prorrogar hasta 60 en preliminar, en preparatoria de 120 más 60. Aquí hay un error sin autorización. Y lo vamos a editar luego. Compleja 8 más 8. Y crimen 36 más 36. Bien, eso es para que más o menos quede claro. Y bueno, aquí ya no, porque esa es una búsqueda de pruebas que es un tema ya aparte que lo he dejado allí. Bien, esto ha sido eh, mi explicación dentro de cómo se debería manejar un proceso penal de la mano con una gestión adecuada y un liderazgo adecuado de carga procesal, ¿no? Eh, Esto siempre de la mano con lo que hemos señalado, el liderazgo y las ganas y la empatía del equipo de trabajo de seguir trabajando. Bien, vamos a responder sus preguntas en estos minutos que tenemos y que hemos dejado justamente para aterrizar sus dudas. Judith dice, necesito por favor que aclare desde cuándo corren las diligencias preliminares con un detenido de por medio. Es que yo he dicho que la jurisprudencia es distinta al respecto, ¿no? Entonces, el plazo de la investigación preliminar siempre va desde la fecha de la disposición de diligencias preliminares. Entonces, si una persona es detenida y le damos libertad con normalmente, particular y personalmente, yo lo hacía con disposición. Entonces le daba libertad y mi disposición ya tenía una fecha de que a las 48 horas, ¿no? Si lo detuvieron, hemos dicho hoy 22 y le doy libertad del 24, es desde el 24. Pero ¿qué pasa? Pasa que no todos dan con disposición, sino dan con acta fiscal, ¿no? La libertad. Entonces, ¿cuándo va a contabilizar? Después, cuando se emite la disposición de inicio de diligencias preliminares. Pero hoy, y con la modificatoria del Código Procesal Penal, se exige que esta disposición pues no se emita dentro de mucho, sino máximo en el plazo de 48 horas. Esto para cuidar esta especie de tiempo muerto que les decía.
Espero, Judith, haber aclarado ese punto de tu pregunta y si no, igual, vuélveme a precisar qué parte deseas que precise. Y luego nos señala, ¿no? ¿Desde cuándo corren las diligencias preliminares en una investigación sin detenido por una simple denuncia? Bueno, en este caso, cuando no hay detenido, es más claro, desde la fecha de la disposición que da inicio a las diligencias preliminares, pero como ya lo he señalado, entre el marco de la denuncia, el que traslade a mesa de partes, que mesa de partes lo ingrese, que se lo pasen al fiscal coordinador, que el provincial y el provincial reparte, que llegue al adjunto y que el adjunto lo revise, pasa un tiempo. Por eso es que es una disposición de inicio de diligencias que puede demorar en iniciar, pero desde ese entonces corre el plazo de investigación. En FN recuerdo que la defensa del expresidente Castillo nos interpuso un control de plazos, señalando que la investigación debe contabilizarse desde la fecha en la que se interpuso la denuncia, ¿no? Y decía, sí, si lo han denunciado a tal hora, a tal día, desde tal día se debe investigar, pero yo les comento algo, se interpuso una denuncia creo que era anónima, en una mesa de partes, que se dio cuenta, que se demoró, no sé qué pasó, se traspapeló y meses después la remite y dice, no, no somos competentes, le envía al despacho y el despacho dice, no, no somos competentes y lo envía a otro distrito fiscal y el otro distrito fiscal llega como de distrito a distrito, hay mucho tiempo, se demoraron meses, al otro distrito fiscal llega después de 6 meses, a ver, el mes de partes lo tuvo como 3 meses y al otro distrito fiscal llegó como en otros 3 meses, ya pasaron como 6. Entonces, ¿qué decía la defensa? Desde que se denunció, pero la Corte Suprema le dijo no. En todo caso, yo te puedo tener en cuenta desde que el primer fiscal tomó conocimiento, porque resulta que este primer fiscal de primera instancia dijo, sí, en efecto, este es una denuncia que es competente este distrito, pero no yo, porque es un alto funcionario, presidente de la República, alto funcionario, proceso especial, LBC a Fiscalía de la Nación. Fiscalía lo recibe y a la semana abre investigación y dice, bueno, acá tengo una investigación, no, hace un previo y luego del previo pasan 2 meses y Fiscalía abre investigación. Casi un año pasó. Entonces, ¿qué nos plantean? Control de plazos. Control de plazo, ¿por qué? Porque el plazo debe contabilizarse desde que el Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos. Y hay una disposición de primera instancia y esta disposición tiene que ser válida. Y me estás contabilizando tú a partir de estas 60 días. Ya tu plazo terminó. ¿Interesante o no? Sí, pues ya les he dicho que la realidad siempre va a superar a lo que dice la norma. Y yo les puedo dar muchos datos procesales que ustedes los pueden encontrar en su código, que por eso ahí hemos avanzado, pero les doy casos y les doy casos reales que he visto y analizado. Entonces, ¿qué dijo la Corte Suprema? La Corte Suprema ahí dijo que se debe contabilizar desde el no desde el inicio de la disposición, sino objetivamente, porque eso también ya lo he dicho antes la Corte Suprema, desde cuando el fiscal se aboca al conocimiento del caso mediante una disposición. Y en este caso había un previo, ya bueno, desde el previo. No lo remitió hasta el despacho de primera instancia porque no era competente. Interesante razonamiento, sí, interesante, válido para que ustedes puedan cuestionarlo, escribir un artículo y demás. Muchas gracias por tus palabras, Johnny. George nos dice, ¿en qué caso sería tutela de derechos? La tutela de derechos, recuerden por favor, es un mecanismo residual, ¿no? Y es un mecanismo de defensa de manera inmediato y tan importante como el habeas corpus, pero es de carácter residual y es taxativo, es decir, solo los derechos que se vulneren los que están regulados en el artículo 71 del Código Procesal Penal. ¿Cuáles son esos derechos que están regulados? Bueno, el derecho a la defensa, el derecho, cuando lo detienen a uno, le tienen que leer sus derechos, ya. Eso es que en Estados Unidos le llaman la Carta Miranda. A eso se refiere. Debido proceso, derecho de defensa, a tener un abogado, a realizar su llamada, a conocer los cargos que se le imputan, a ser tratado con un trato digno, a cuidarse su salud, ya bueno, todo ello. Pero en este caso, ¿qué pasa? Hay que decirlo. eh, Hay unos aspectos como el derecho de defensa, del cargo, del conocimiento de cargos, que no siempre está claro, pese a que incluso no sea yo detenido, ¿no? Por eso pueden ver ustedes también audiencias en YouTube donde dicen, audiencia de tutela de derechos, sí, por falta de imputación concreta, ¿no? También válido. Pero, ojo,
esto tiene que estar íntimamente ligado a un derecho regulado en el artículo 71 y expresar una de las vertientes que se estaría vulnerando, por ejemplo, derecho de defensa, ¿no? Y aquí hay acuerdos plenarios 2-2012, me parece que ya se han pronunciado al respecto. La tutela de derechos regula los derechos del debido proceso, pero en diversas vertientes también hay que señalar cuál se estaría vulnerando y sobre todo no caer en un tema de decir todo tutela porque se me ha vulnerado mi derecho, ¿no? No caer en un ámbito de ambigüedad y también, por otro lado, antes que se me vaya la idea, que si es siempre y cuando no haya un mecanismo específico para poder defender o regular ese derecho, como por ejemplo lo, me planteaban muchas tutelas de derecho, por ejemplo, me planteaban porque no me quiso, no me aceptó mi acto de investigación que yo le pedí que haga, ¿no? Claro, yo le decía, no, no es pertinente, ya se realizó. No, pero yo quiero que lo vuelvas a realizar porque le quiero hacer preguntas a ese testigo, ¿no? Pero ya se realizó, ¿no? Entonces, tutela de derechos, me han denegado mi derecho de defensa. No. La tutela de derechos no siempre aplica por eso. La tutela de derechos aplica residualmente. Para ello hay un mecanismo específico, que es recurrir al juez de investigación preparatoria para solicitar que se ordene actos de investigación, artículo 337 del código, ¿no? Eh, Bien, George nos había hecho una pregunta, ¿no? Para postular a función fiscal se tiene que ser un año asistente administrativo. No, no necesariamente, te piden experiencia general. Claro, va a ser lo ideal, siempre van a preferir, como dije, alguien de casa que ya conoce el trabajo, pero no es un requisito indispensable, ¿eh? Y hay que leer las convocatorias porque cada convocatoria cambia sus requisitos. Y a veces colocan un año de experiencia o 2 años de experiencia y un año de experiencia específica. Entonces ahí te están diciendo prácticamente sí, pues, ¿no? Por favor, conviene que hayas estado en similares actividades. Hay que leer, cada convocatoria cambia, cada perfil cambia también de acuerdo a la especialidad, de acuerdo a la fiscalía, de acuerdo a la instancia, entonces la convocatoria cambia. Lo ideal es tener una experiencia y si ya estoy trabajando para el Estado, pues perfecto. Gracias, Tati. Gracias, Tati. Dice, mi duda es la siguiente. Cuando el fiscal no emite una disposición, cuando el fiscal no emite una disposición después de culminado el plazo de investigación preliminar, ¿la defensa puede plantear una tutela de control de plazos? Sí, por supuesto. Pero si es que no emite, o sea, aquí habría que verlo, ¿eh? Depende cuál sea mi pretensión. ¿No? Depende cuál sea mi pretensión. Si mi pretensión es que él se me está vulnerando mi derecho de defensa porque no hay disposición, yo no sé qué me imputan, qué delito, qué esto, una tutela sería mejor. Pero si lo que yo quiero es que se empiece a contabilizar el plazo, un control de plazos y se le ordene la emisión de una disposición, ¿no? Creo que ahí depende cómo lo enmarque. Ambos, para mí, desde mi perspectiva, son válidos, ambas posturas. César Miranda me dice, ¿usted ha laborado en la Fiscalía del Caño? Sí, 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 bueno, creo que buscando en el Diario Oficial El Peruano me pueden encontrar hasta en qué despacho he laborado, así que ya no voy a decir temas más de experiencia personal. Nora nos dice, en tutela de derechos entonces no se puede pedir ningún acto de investigación que el fiscal no quiere realizar. Claro, no, porque hay un mecanismo específico, ya la Corte Suprema ha dicho la tutela de derechos es residual, o sea, no todo, me vulneraron tutela, no. En este caso, hay que recurrir al juez de investigación preparatoria y es el juez de investigación preparatoria quien tiene que resolver si es pertinente, conducente, útil y si le ordena o no al fiscal el realizar cierto acto de investigación. ¿Qué sucede cuando el fiscal excede el plazo de investigación preliminar? Pues excede el plazo y puedes plantear un control de plazos y la norma dice que el juez luego le exige al fiscal pronunciarse en un determinado plazo, ¿no? Puedo postular a convocatorias del Ministerio Público cuando he tenido denuncia policial. Sí, siempre y cuando el trámite esté archivado, pero eso es para postular, porque para firmar contratos sí te van a pedir que denuncias certificado de antecedentes policiales y penales, ¿no? Ahí, por ahí hay que tener cuidado, que la idea es que se archive. O sea, la denuncia, pues todos podemos ser pasibles de objetos de denuncia, ¿no? Es como quedó el procedimiento posterior. La idea es que esto se borre del sistema. Mm, ¿En qué momento se solicita para constituirse como actor civil? Antes de que concluya la investigación preparatoria.
Muchas veces la investigación termina y los fiscales no notifican con la culminación de la investigación preparatoria y uno mete la pata solicitando fuera el plazo. Judith, sí, ese caso tengo muchos de esos casos tengo. El problema de esto, y para que lo tengas claro, si los fiscales no notificaron, entonces si no te notificaron, tú estás dentro del plazo. Pero lo ideal es que no esperes hasta el final, ¿no? Si no ya sabes que tu investigación está formalizada, pues constitúyete en actor civil. Yo tuve un casito interesante en el cual, y lo recibí en camino, un fiscal anterior no había considerado como parte agraviada del delito de desobediencia al Estado. Entonces, no lo consideró y el asistente no notificó la conclusión de investigación preparatoria y esto generó que a nivel de control de acusación ni siquiera los notificaron. Y ya en la audiencia de control de acusación creo que nos percatamos de que no se había notificado la parte de gravedad porque no se la había incluido nunca y esta parte no había podido constituirse en actor civil, por lo que solicitó la nulidad de todo y el juez le dio la razón. Distinto fue el caso en otra procuraduría que dijo que no se había que no se le había, porque acá no se le había notificado desde el inicio. En cambio, había otra procuraduría a la que sí se le notificó la formalización, se concluye la investigación y la conclusión no se le notificó, ya estaba ya terminando el control de acusación y quería constituirse en actor civil, le denegaron y le declararon infundado, apelaron y en la sala le confirmaron que es infundado, perdón, improcedente por extemporáneo. Gracias, Mayeli. ¿Cómo tengo experiencia para postular a asistente en función fiscal? En realidad puedes ser asistente en un estudio jurídico, te vale esa experiencia siempre y cuando te den tu constancia de trabajo. También puedes realizar alguna labor administrativa en otra entidad del Estado. La idea es que trates de ingresar a la institución, ¿no? Y si quieres, para ello está el voluntariado, pero el voluntariado, como su nombre lo dice, pues no es remunerado. Entonces yo no sé si eso convenga, pero un trabajo similar en trámites en otra entidad, pues es válido. Rocío nos dice que es bachiller, muy bien, y no has hecho prácticas. Uy, qué complicado. Ahí sí, ese es el punto de inflexión más fuerte, porque tienes la edad, tienes todo el tiempo, necesitas del trabajo, ya quieres empezar a trabajar, pero no tienes experiencia. Yo recomiendo siempre hacer prácticas desde antes de acabar la universidad y el último año procurar trabajar para no estar en esta situación, porque casi todos los trabajos te van a pedir experiencia. Pero bueno, hay ciertas instituciones que te piden practicantes profesionales, o sea, ya con bachiller, y esta experiencia sí te puede valer a futuro en el Ministerio Público. Algunas convocatorias activas no las he visto, tendríamos que ingresar a la página del Ministerio Público. El CESIGA te vale un año de experiencia, te contabiliza el Estado, lo máximo el CESIGA. A mí el CESIGA me ayudó para poder postular al Ministerio Público. Así que quienes pueden hacer y tengan la posibilidad, es lo mejor. Además, en mi época no era tan remunerado, ahora te dan una remuneración considerable. Michael, he sido especialista de audio en el Poder Judicial por 3 años. ¿Cómo puedo postular? Pues si has sido especialista de audio, entiendo que tú eres abogado, ¿no? 3 años, así que excelente. Tienes el perfil y tu experiencia en el Poder Judicial es totalmente válida para el Ministerio Público. Yo te conmino a que postules porque en el Ministerio Público el asistente tiene que saber todo y casi casi es un fiscal. Entonces, si luego deseas regresar al Poder Judicial y ser juez, que sería válido, y primero has sido asistente, primero has sido fiscal, vas a tener una base y un panorama distinto, completo de toda la institución, de todo el sistema de justicia. Así que lo recomiendo 100%. Tienes ya los requisitos de experiencia laboral, solamente hay que inscribirse y tener cursos, ¿no? Como este, por ejemplo. Y George nos dice el voluntariado más los diplomados se puede obtener el plaza de asistente. Sí, sí, por supuesto que sí. Gracias, Judith. Gracias a todos ustedes. Que tengan una linda noche. Hemos procurado contestar todas las preguntas. Creo que sí. Igual cualquier cosa, pues me pueden contactar a través de LinkedIn. Muy contenta por estar con ustedes, por compartir, por hablar parte de la experiencia de lo que aplicamos. Y como siempre, siempre el consejo de siempre, síganse capacitando porque el derecho no es estático, es dinámico, hay modificatorias todos los días. Lean El Peruano, vean Justicia TV, sigan capacitándose. Mis mejores deseos y tengan pues una excelente noche y una excelente semana.
Buenas noches, gracias. Buenas noches con todos. Gracias, Círculo de Abogados. Hasta una próxima oportunidad conmigo. Gracias.